¿Qué tal? Buenas noches. Después de 6 meses de producción, 100 horas en directo, 7 debates y 14 análisis, llega el momento de decirle adiós a una Semana Santa marcada por el éxito de las vísperas, por la primera salida del Cristo de los Desamparados del Santo Ángel, por el estreno del nuevo misterio del Buen Fin, por las suspensiones con antelación de varias hermandades o por los posibles excesos que se han celebrado en la Fiesta Mayor de Sevilla, que por su condición nos ha permitido digerir y analizar todo lo que hemos podido vivir. Señoras y señores, ahora sí, llega el final. Bienvenidos al cielo de la Semana Santa. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Han escuchado por última vez la sintonía que ha abierto y ha cerrado todos los programas especiales y las retransmisiones de la Semana Santa de Sevilla, La Marcha Contigo de Javier Cebrero y la cabecera que ha producido y editado nuestro querido artible Javier Abad, que le enviamos un saludo y un recuerdo. Bueno, como te decíamos al inicio de este programa, llega el momento de despedirnos de esta Semana Santa. Curiosamente, seguimos en mayo hablando de la Semana Santa de Sevilla, como hemos dicho, marcada por la lluvia, y para ello hemos decidido hacer un programa diferente, un programa especial a la altura de la Fiesta Mayor de Sevilla. Por ello, en esta primera parte vamos a tener una tertulia periodística con las grandes cabeceras de los medios de comunicación de la Semana Santa, y en la segunda parte, en el segundo hemisferio del programa, vamos a cuestionar, a debatir y analizar si verdaderamente existen o no excesos en la Semana Santa, pero como los excesos exigen y merecen nuestro respeto, aquí se van a sentar doctores en historia, en arte, en antropología y en sociología para determinar y analizar lo que hemos vivido y lo que hemos digerido en esta Semana Santa. Bueno, comienza aquí esta tertulia periodística y saludo en primer lugar a la voz de la Semana Santa de Sevilla, o a las voces de la Semana Santa de Sevilla, que las tenemos hoy aquí en 101, Fran López de Paz, director del Llamador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Curro, un saludo y gracias por invitarnos aquí. Hablamos de voces y también saludo a Paco García de la SER, que es otra de las voces que con la de Canal Sur pues pone la banda sonora también a la Semana Santa en radio. ¿Qué tal? Bienvenido, Paco, de nuevo. Buenas noches, tocayo. Bien hallado aquí con los buenos amigos de los medios de comunicación. Y un placer para esta casa el cartel que hemos presentado hoy a la altura de lo que merece la Semana Santa. Bueno, se estrena nuestro querido Diego Genis, también periodista, en este caso de Diario de Sevilla. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo. Este es el cielo que tantas veces hemos hablado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y por tenerme aquí entre compañeros y profesionales de los medios, ¿no?, que tanto hacen hablando y informando sobre el mundo de las cofradías. Y por último también repite Carlos Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De la revista Nazarenos, que se suma a esta mesa de opinión y de análisis periodística. Un placer tenerte aquí. Un placer para mí estar aquí con vosotros. Yo tengo peor voz, seguro. Yo tengo peor voz. La voz no es lo mío, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que pueda. Yo soy más del papel y el boli. Claro que sí. Bueno, comienza ahora este tiempo de opinión, este oasis de libertad, como también escuchan cada viernes en la cadena COPE. Y aquí comienza pues esta tertulia, este debate periodístico sobre lo mejor y lo mejorable de la Semana Santa, sobre las luces y las sombras y sobre pues la opinión de muchos sevillanos que tienen y que hoy aquí también van a opinar pues referentes e instituciones del mundo del periodismo, como es por ejemplo Fran López de Paz, al que le doy la palabra para comenzar a hacer esa síntesis, ¿no, compañeros?, sobre lo mejor y lo mejorable, ¿no? Mira, la Semana Santa, Curro, yo me he dado cuenta y te das cuenta cada año que cuando llega rompe con todo, ¿no? Y te das cuenta de la grandiosidad de la fiesta, de los pasos que se ponen en la calle, de la mayoría de los cortejos. Yo lo viví este domingo de Ramos, cuando salió La Paz en esa decisión incierta, si salía o no. Hice la salida, me fui después al Paso de Cristo porque no sabíamos lo que iba a pasar y vi una levantada del Paso de Cristo que me pareció una cosa fantástica, ¿no? Ahí, digamos que se puede simbolizar la grandeza de la Semana Santa, ¿no? Pero después, a lo largo de la semana, pues se han visto cuáles son las grandes carencias, ¿no? O las grandes carencias o los grandes problemas con los que se enfrenta la Semana Santa. Ya se ha roto el paradigma de la relación entre la lluvia y las hermandades. Hay hermandades que salen y saben que les va a llover, no les importa que les llueva,
Esto pasó en el año 22, ¿no? Aquel lunes santo de las hermandades anfibias. Este año ha habido más hermandades anfibias que salían a la calle sabiendo que les iba a llover. Especialmente preocupante el caso del Buenfín, ¿no? Que después de estrenar un misterio toman esa decisión de salir a la calle. Y también percibo como uno de los grandes temas de debate de la Semana Santa la espectacularización. Es decir, la Semana Santa es cultura, claro, entre otras muchas cosas, pero no es espectáculo. O sea, y hay hermandades que consideran que la salida procesional es un espectáculo que cada vez tiene mejor preparación. Se le echa más tiempo a pensar qué hacemos en la calle como si esto fuera el Circo del Sol, ¿no? O un ballet. Ese yo creo que es el gran tema que deben debatir o que tienen que debatir las hermandades. Ya sé que me dirán, pero es que siempre ha habido espectáculos y demás, pero los contextos son distintos. No es lo mismo el contexto de este año, de 2024, que lo que la pasaba década de los 70, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Ahora hay muchos más focos muy críticos. La sociedad está cambiando, el mundo está cambiando, y yo creo que las hermandades tienen que mirar a ese contexto, no quedarse en que, bueno, es que esto lo hemos hecho siempre, ¿no? Adelante, compañeros. Sí, yo mira, lo mejor también le pongo, como ha hecho Fran con el Misterio de la Paz, le pongo nombre y apellido. En este caso, lo que más me ha hecho disfrutar esta Semana Santa, la entrada en campana del Pilato de San Benito. Algo realmente para la historia, histórico. Lo vivimos con enorme pasión los compañeros que estuvimos retransmitiendo ese momento, y mejorable, algo que creo viene a raíz de lo que también comentaba Fran, ¿no? De la espectacularización que estamos teniendo en la Semana Santa. Atrae a mucho público ajeno a la Semana Santa. Entonces ese público que no sabe moverse en la bulla, que te pone impedimento no ya para acercarte a una salida, sino si no te interesa estar en ese momento en esa calle, no te deja ni salirte de la bulla. Entonces yo creo que es lo mejorable a ese público. No sé cómo se podría hacer, pero habría que educarlo, ¿no? Y a quién le corresponde educarlo, tampoco lo sé. Pero es verdad que es un público ajeno a la celebración, y creo que eso se nota para mal. Bueno, yo en ese sentido no sé hasta qué punto ese público es ajeno a la celebración. Creo que es un público que al fin y al cabo son generaciones nuevas que han crecido dentro, están ligadas a las cofradías, pero han nacido en un contexto social muy mediático, con el protagonismo de las redes sociales, y un público sobre todo que tiene un factor pasivo. Es decir, no es un público que va a buscar cofradías, sino que es un público que está sentado, sedentario, y que espera ese espectáculo que pasa por delante de sus ojos. Entonces yo creo que es un cambio generacional que va acorde a la sociedad del momento. Y es verdad que ahí se encuentra el gran reto de la Semana Santa, cómo amoldarse o cómo superar ese público, cómo hacerse a ese público que va buscando espectáculos y lo busca además sentado. Lo busca sentado, no es un público que fluye y que vaya moviendo. Entonces yo creo que ahí está uno de los grandes retos de la Semana Santa y de la cofradía. Yo lo tengo como un problema y como un reto a la par, ¿no? Y no creo que sea un público que sea totalmente ajeno a las cofradías. Yo creo que es un público que en parte se nutre en las hermandades, pero que está acostumbrado a consumir, más que a ver o a participar, a consumir espectáculos. Lo hace en su casa, a través de las múltiples plataformas de las televisiones y demás, y cuando sale a la calle también se comporta de idéntica manera. Creo que ese es el gran reto que tiene la Semana Santa, y tendrá que afrontarlo como lo ha afrontado en todas las etapas anteriores. Yo que soy un poco menos negativo que el ambiente que he visto después de la Semana Santa, o por lo menos me opongo un poco a ese ambiente negativo de la Semana Santa. Yo creo que lo mejor, sin duda, ha sido... Bueno, yo personalmente es que he hecho pleno, ¿no? En mis cofradías. En un año tan malo he salido en mis 2 cofradías, y a mí es que me encanta salir de nazareno. O sea, es lo que más me gusta en el mundo, salir de nazareno. Además no he salido de otra cosa que no sea de nazareno. Y eso es lo particularmente mejor, la gente que ha podido salir, ¿no? Y lo particularmente peor es la gente que no ha podido salir. Creo que lo peor que le puede ocurrir a la Semana Santa es cuando las hermandades no salen. Se está tomando la parte negativa porque ha pasado muy pocas cosas en la Semana Santa, y eso es lo peor que puede pasar en la Semana Santa. Creo que se está negativizando mucho porque no hemos disfrutado de la Semana Santa. Yo os haría un ejercicio de retrotraernos, y no nos tenemos que ir a los años 70, ni a los 80, ni a los 90, nos tenemos que ir al año pasado y mirar las tertulias de este programa que ya existía, de vuestros programas, de los periódicos, de los demás programas, de las radios,
y escucharnos hablar de la Semana Santa de 2023, no de la de 1978 ni de la de 2001, de la de 2023. Nunca se señalaron esos excesos, que los hubo iguales, nunca se señalaron problemas tan mejorables, porque hubo una Semana Santa muy plena, tan plena que ha sido la Semana Santa con más pasos en la calle de la historia. Entonces creo que el principal problema de la Semana Santa ha sido que no ha habido Semana Santa como plenitud de Semana Santa, ¿no? Como entendemos la plenitud de Semana Santa. Y eso nos ha hecho tener que rellenar muchas horas, muchos minutos. Estabas hablando tú de cuántos minutos habías rellenado. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que estás diciendo, Sí, porque la Semana Santa ha habido cofradías que no han salido no por problemas metafísicos, sino por problemas físicos, porque ha llovido. Sí, claro. Y los periodistas, por lo menos en mi caso y creo que el de la mayoría, no buscamos relleno. Es decir, hablamos de lo que pasa. No hablo del periodista, no. hablo de la sensación del sevillano. No. La sensación del sevillano es que me he quedado con 4 cosas y de estas 4 cosas me va a costar sacar lo positivo. Yo creo, Carlos, que todo lo que el año pasado pudimos analizar y todos los análisis que se hicieron valen para este año, porque el año pasado también había lentitud en los cortejos, el año pasado... No fue la principal motivo de conversación de la post-Semana Santa. Yo creo que esos excesos se pusieron ya de relieve y el año pasado y además en cantidad. Es decir, pero a lo mejor este año sí es verdad que el tema de los excesos, a lo mejor por las intervenciones de Andrés Luque o el propio debate en redes sociales, sí es verdad que han estado más presentes, ¿no? Fran ha señalado un caso, el tema del agua, como exceso. Lo comparto. La equivocación de ciertas hermandades, en ciertos momentos, que el año que viene puede ser un acierto. Es decir, el momento del agua es una cosa muy sui generis, y todos los que hayamos estado en un cabildo de agua sabemos que al final depende de factores muy concretos, muy particulares de cada hermandad y personalmente de la gente. Entonces, lo que un año puede ser un exceso, pero lo que estamos hablando es que son cuántas hermandades han salido, 70 y tantas hermandades existen, como juntando la víspera. 70, ¿no? Sí. 70 hermandades, y se han mojado 3, 4. Es decir, estamos llamando exceso a un porcentaje muy pequeño. Es decir, 70 y tantas hermandades han acertado. Pero 60 y tantas hermandades han acertado en sus decisiones. Pero bueno, estamos señalando un exceso en 3, 4 hermandades. Pero ahí también y de las 3, 4 hermandades no todas han mojado de la misma manera y forma. Pero ahí, Carlos, quien se había equivocado, pues no salí, porque... Eso no lo he escuchado todavía. Sí, pues no salí. El lunes santo, el martes santo, las 3 de negro no salieron y no cayó una gota, ¿no? Sin embargo, no se considera eso un exceso. No lo he escuchado como que consideremos. Para mí también es, verá, no exceso, pero que es una equivocación. Exceso se equivoca la que sale a sabiendas de que se va a mojar, se equivoca la que no sale y después no cae una gota. Se equivoca, pero no se le tacha de exceso. Se tacha de exceso a la que se moja, no a la que se equivoca. Hombre, evidentemente las imágenes que se ven de una cofradía mojándose, por supuesto, tienen que ver con la que se queda en su templo y no se moja y no llueve. Evidentemente el caso del Buen Fin o del Carmen Doloroso llamó mucho la atención, porque además eran 2 cofradías. En el caso del Buen Fin, que seguía adelante, en la plaza de San Lorenzo empezó a lloverle y seguía adelante. Si no me equivoco, Diego, el misterio y la restauración causaron impacto esos 2 casos que dice y el de la cena. Si no me equivoco, creo que es lo más excesivo que hemos visto. También es verdad que estamos en una Semana Santa totalmente televisada desde el principio hasta el fin, con lo cual se crean unas imágenes muy impactantes que antiguamente, hace 2 o 3 décadas antes, veía simplemente con la carrera oficial, claro, y pasaba más desapercibida. También con los móviles, con las redes sociales, se graba todo, con lo cual eso invita también a un debate sobre si es conveniente o no. Yo creo que la que se queda en su casa y no llueve, por lo menos no se moja. Aunque después no llueva. No es lo mismo, no es el mismo daño que la que sale y se moja. Es decir, es que también hay de todas maneras, patrimonio material, también hay personas que se mojan, es decir, y después unas imágenes de las corporaciones que no son gratificantes. Yo tampoco hago responsable a nadie de la Junta de Gobierno de esas hermandades de esa situación, porque como tú dices, muchas veces los cabildos se deciden por cuestiones muchas veces de un voto, 2 votos, entran muchos factores. Pero ahí voy yo a lo que decía Carlos. Por cuestiones particulares, una hermandad decide salir, particulares de los miembros de la Junta de Gobierno. 15, 16, 17 personas. Pero que afortunadamente los pronósticos meteorológicos hoy se equivocan muy poco, ¿eh? Bueno, el hombre... Daría para otro programa. No. Daría para otro programa en que se equivoque. En la madrugada... El grado de acierto, es decir... ¿Puede un meteorólogo decirte si va a llover durante 12 horas que dura una en la madrugada se retrasó un poquito, pero cayó la Mundial? El martes santo llovió en muchos puntos de Sevilla. Mira, otra vez discrepo contigo. Noticias que el perro
muerda al hombre y no... O sea, noticias que el hombre muerda al perro y no que el perro muerda al hombre. Entonces, ¿Como Pedro? No el Pedro. No, Pedro, ningún Pedro. Estamos con Pedro ya en la Estamos cabeza. con Pedro Pei. Por eso el foco de la noticia está en las hermandades que han podido hacer eso. Yo pertenezco, por si hay alguna sospecha, a la hermandad que ha hecho más locuras con la lluvia, que es la Estrella. Es una hermandad que... La Valiente. No, pero la Valiente fue por lo del 32. Ya, claro. Que fue valiente, dicen unos, Esquirola, dicen otras. Pero no es imprudente, ¿no? Como pero, decían. pero no imprudente. Pero la Estrella ha cometido muchas barbaridades con la lluvia. Y yo he vivido desde dentro de la hermandad cómo en la hermandad se llevaba muy a gala eso de salir, aunque lloviera, aunque tronara. Cuando hace 25 años salió la Virgen para la coronación, ahí llovía lo más grande. Total, a la Estrella en el año 90 le cae una mojada increíble. A partir de ahí, la Estrella ya empieza a pensar de otro modo. Es decir, que las hermandades también pasan por procesos de este tipo que te hace ser más prudente, menos prudente. El caso que tú decías del Martes Santo. Los estudiantes no pueden sacar con riesgo de lluvia al Cristo porque no es suyo. Ahí depende también la universidad. Y hablan con el rector de la universidad. El Cristo de los estudiantes es del Estado. Sí, ya. En los Javieres hay el marujazo fue. El precedente. Hay un precedente que eso todavía en la hermandad duele mucho, ¿no? Yo estaba dentro como monaguillo, pero realmente la hermandad ni llegó a salir, ¿no, Fran? Puso la cruz de guía en la Sí, calle. sí, se abrió, yo estaba allí. Pero los nazarenos no se mojaron, ni las imágenes. Hombre, no se mojaron porque cuando abrieron la puerta Estaba llovía lloviendo, a mares. pero bueno, es verdad que eso creó un Y precedente. hay un momento que el diputado de Cruz dice, bueno, ¿qué hago? Sí, ¿Tiro pero ha para habido adelante, no grandes tiro para mojadas y adelante? concretamente esa se recuerda mucho cuando tampoco se llegaron a mojar las imágenes, más que Sí, otras. pero porque fue una secuencia de hechos muy... Maruja Vilche anunciando... Maruja Vilche a la que le tengo un cariño tremendo, pero anunciando que tengo que deciros que vamos a salir de esa manera. Intenta salir la hermandad, tiene que echarse para atrás. O sea que es algo que impactó mucho y yo sé que en los Javieres eso todavía pesa. Es decir, que hay acontecimientos que pesan mucho a las hermandades. Eso es lo que me refería, esos acontecimientos particulares de cada hermandad, esas particularidades Claro, de cada hermandad. eso pesa un montón, ¿no? Y eso también influye en los hermanos mayores, influyó en la madrugada. La Esperanza Triana podía haber salido hasta las 5 de la mañana, ¿no? Que es la hora que llovió. La Macarena, pues también, ¿no? Sin embargo, son conscientes de lo que arrastra, o sea, en la cantidad de nazarenos. Y las cuestiones logísticas, además. Y las cuestiones Sí, pero por ejemplo, Y vuelvo al tema, Por lo que tanto, no entonces, se equivocan que los hombres del tiempo. Las Puede hermandades variar son la hora, más pero- prudentes, no son más imprudentes. Me estás poniendo casos de hermandades muy prudentes, ¿no? Pero es que... Que son más, que son la creo que se mayoría. están yendo a los extremos. O sea, hermandades que extreman la prudencia y hermandades que... Quizás al Carmen y al Buenfín esto le dé una educación, una experiencia y vayamos mejorando. Lo que venía a decir, que en número hemos visto a 3 cofradías hacer cierto exceso con el agua y hemos visto a 70 hacerlo bien. Pero ¿Por qué consideramos que la hermandad está peor en cuanto al agua? Están mejor. Pero escúchame. No te hablo más. Hace 5, 6, 7 años hubieran salido más Fran y hermandades. Paco. Vamos a ver, hay hermandades que sabiendo que va a llover salen, como pasaba antes, y hoy tienes más elementos para saber si tu cofradía y tu cuerpo de nazareno se va a mojar. Hay hermandades que lo saben. El Buenfín sabía perfectamente que iba a lloverle. Sí. Yo te diría que La Paz incluso lo sabía, porque estuve allí esa mañana y había gente de la Junta que decía, oye, sabemos que en un momento dado puede llover. Lo que a lo mejor no sabes cuánto. Estaban preparados, cuándo y cuánto. Va a llover, exacto. Bueno, también decían que iba a llover el martes santo a las 7 y finalmente no lo hizo. Es decir, que En también- Sevilla Capital. En Sevilla Claro, Capital. claro, que eso también. Que eso no lo tú puede has dicho, predecir un meteorólogo, la ciencia meteorológica afina mucho, pero no es una ciencia exacta, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que hay hermandades que, sabiendo que va a llover, salen. Esto me dirán, ¿esto ha pasado siempre? Claro, Sí, pero los elementos de juicio pero, que tenían claro, antes las hermandades es cierto, no son los No, mismos. no pero son los de muy ahora. pocas, Ahora, muy pocas. espérate que decía Fran y Paco. Venga, efectivamente. Ahora se manejan pronósticos que, sin ser ciencia exacta, se acercan a los certeros. ¿Qué cuestiones particulares llevaron al hermano mayor del Buenfín a decir, vámonos para adelante con...? No lo sé. O supongo que No su- tuve Hombre, sala. ahí tenemos el precedente del su año último 2022 año, que dice. mi Fran, ¿no? estreno, De las el estreno hermandades del han- misterio lo hago yo, el estreno de la restauración del palio lo hago yo. Puede ser un condicionante. Eso Es es- un condicionante. eso es imprudente. Es imprudente. Eso es Sí, imprudente. Yo no disculpo que no sea imprudente. Yo no disculpo a la hermandad. Creo que es imprudente y creo que ellos saben que lo fue. Lo que digo es que no podemos generalizar que existe un problema con el agua cuando ocurre en 3 hermandades de 70. Bueno,
Diego, ¿querías añadir algo? No, diciendo que también estaba el precedente del año 2022, hermandades que sabiendo que iba a llover salieron a la calle, con lo cual eso creó un precedente que muchas hermandades, bueno, pues prueban suerte, que irán, puede caer una lluvia fina, que no me destroce mucho, pasa que fue una lluvia no muy fuerte, pero sí muy persistente. Y entonces la verdad es que las imágenes, que si un misterio recién estrenado, como que rompió un poco el esquema que tenemos del Buen Fin, que se ha convertido en el tema patrimonial este año, creo que ha sido el referente. Bueno, y lo que se dice siempre, ¿no? Darío, a ver qué piensa él, que lo que cae es agua, que nos ha sido afortunadamente. Sí, hombre, no, claro, eso también. Pero bueno. y después los cuerpos nazarenos, bueno, pues... Pero hablaba antes, ¿no, Carlos, que a lo mejor había exceso de celo? Y yo sí quería poner varios ejemplos en cuanto al tema de la cancelación o a la suspensión de las estaciones de penitencia con horas de antelación. Por ejemplo, hablar de pasión, es decir, pasión con la Iglesia Colegial del Salvador, donde creo que caben absolutamente todos los nazarenos, la última hermandad de la jornada, es decir, que había margen para que pudiese cambiar el tiempo, y anuncian también a las 3 o a las 4 de la tarde que no van a realizar estación de penitencia. ¿Cómo veis esto de que las hermandades lo anuncien con tanta antelación? Porque luego yo puedo entender el caso de la Esperanza de Triana o puedo entender el caso de los Negritos por tema logístico, pero en esas hermandades que están en grandes templos, ¿cuál es la excusa? O mejor dicho, ¿cuál es el argumento para no salir? Yo eso no lo entiendo tanto, la verdad. El caso de la Esperanza de Triana lo entiendo porque además tiene repartido el cortejo en varios edificios. Entiendo que logísticamente es algo muy complicado, en los Negritos, pero en el hermandad, por ejemplo, el caso más llamativo para mí fue el del Cristo de Burgos, ¿no? Que creo que fue antes de comer, de la hora del almuerzo, ya anunciaba de que no iba a salir. No sé si ahí también estaba una contestación a su puesto en la nómina del miércoles santo, no lo sé hasta qué punto, pero sí es verdad que verás algo que yo creo que al nazareno es que prácticamente le estás invitando a no ir a la sede canónica ese día, cuando creo que lo importante es acudir al templo. Allí se hacen unas oraciones en sustitución de la estación de penitencia y creo que es lo importante acudir. Otra cosa es que el hermano después, viendo cómo está la tarde o el tiempo, decida por su propia voluntad, mira, no voy a acudir porque por una serie de riesgos. Pero creo que esa Semana Santa anticipada... y telemática también, ¿no? Telemática, es decir, estos hermanos se enteran es que por al final, un tuit. Falta el contacto con el hermano falta, y creo que ese es el día importante de la hermandad. Y del rito también, Sí, pero se ha demandado mucho. yo creo que las tecnologías, y todos tenemos nuestro teléfono encima de la mesa, Sí. llegan también para las hermandades. Ya todas las hermandades tienen sus canales de WhatsApp, eso sus bien, redes pero hay sociales. cosas que no yo deben como suplir la nazareno, tecnología, ¿eh? yo entiendo el debate, pero yo como nazareno, yo salgo en la Macarena. Yo tuve la suerte, yo me vestí, me puse mi túnica, fui a la basílica y tuve la suerte, estuve en el atrio, que pudimos estar buena parte del cuerpo nazareno en el atrio, y tuve la suerte de no mojarme. A mí me hubiera sentado muy mal una túnica del terciopelo en el antifaz del merino, en la capa y en la túnica, ponerme chorreando. Si nos hubiéramos mojado, yo hubiera agradecido que la hermandad hubiera dicho con antelación: hermano, se suspende la estación de penitencia. Hombre, yo creo que hay... Pero tú eres libre de ir o no ir en función del riesgo, ¿no, Paco? Es decir, tú no tienes por qué ir a la indudablemente, basílica o a las ese inmediaciones, sería, si hay riesgo de ese lluvia. sería otro escalón. La decisión finalmente está en uno mismo. Por eso. Pero que los que decidimos ir y hemos sacado nuestra papeleta de sitio y eso sí, en el momento de estar allí, las inclemencias, porque además, ¿dónde nos hubiéramos metido? Es verdad que había una carpa en la plaza en estos de San años Gil. donde se han metido los nazarenos entonces, cuando ha llovido. Bueno, pues hemos tenido la suerte de que desde el año 2011 no llueve en la madrugada. Cuando se acabe a lo mejor la mitad de nazarenos que Sacábamos, claro, no son los 4.000 debate yo creo que ahora. es interesante, y vivimos en un mundo en el que los análisis se hacen muy rápido, ¿no? Y a mí me parece que esto, que es una novedad esto sí es una novedad. Esto sí de es este novedad, año, ¿eh? esto sí es novedad. Lo del anuncio muy anticipado de la suspensión de la estación de penitencia es algo sobre lo que merece la pena reflexionar. Yo me sorprendí, igual que todo el mundo, cuando el Cristo de Burgos, ¿no? ¿Fue la primera? Sí, la primera. 3 de la tarde y Anuncia 9 de la noche. Sí, yo estaba allí en la campaña, anuncia que no va a salir, y entonces nos quedamos todos sorprendidos, ¿no? Lo que tiene que hacer el periodista es preguntar: oye, ¿por qué hacéis esto? ¿No? Y te dice: mira, nuestros hermanos tenemos un cuerpo de nazareno de una edad veterana, alta, sí. es decir, no tienen. Entonces, hay mucha gente para la que hubiera sido un problema llegar aquí. Y si nos dicen que va a llover, yo no sé si a la hora de salir Cristo de Burgos llovió o no. Me parece acuerdo que el miércoles 9 de la noche el miércoles, sí, ya sí, estaba en Buen sí, Fin, sí, y el Carmen volviendo y se estaba mojando. exactamente. Sí, creo que cayó la mundial luego. Dice, si los hermanos quieren venir a hacer el Vía Crucis o algo,
que vengan, pero no tienen que venir con una túnica y ponerse chorreando. Es correcto, claro. Entonces, ese mismo miércoles santo, muchos hermanos del Baratillo lamentaron haber tenido que ir a la Capilla de la Piedad y a meterse en la Plaza de Toros, porque dice, no veas cómo nos pusimos. Ahí sí prima las condiciones físicas, es decir, la Capilla del Baratillo es una capilla de reducidas dimensiones y obviamente yo como hermano te me hubiera agradecido que el hermano te tomara la Claro, decisión. es que hay casos y casos. Es que yo creo pero que la parroquia de San Pedro creo que es grande. O el Evidentemente Salvador, el hermano es el que al final decide. Si está El lloviendo, Salvador se llenó, el Jueves Santo. yo creo que si la hermandad decide con antelación, suspende la estación de penitencia, pero no suspende el acto que pueda tener después. Y ahora el que quiera, lloviendo Sí, pero a lo mejor o sin ya llover, está suspendiendo pues esa está en la intimidad, misma ¿no? tesitura. Del hábito, ¿no? Esa intimidad del hábito, Bueno, pero- ese momento familiar. Pero yo no esos amigos salgo, que se yo no ven una salgo vez de al Ruán año. Negro y no sé si es malo que se moje el Ruán, pero a mí me hubiera dado mucho coraje mojarme. Túnica se hubiera echado a perder el terciopelo por lo Efectivamente, menos, ¿no? por eso te lo digo. Es que yo creo que, como dice Fran, aquí sí estoy de acuerdo con Fran, que es un tema tan nuevo, tan novedoso, que creo que esto sí que de verdad es la novedad de esta Semana Santa, que no nos ha dado tiempo a reflexionarlo bien. Yo tengo pros y contras. He escuchado, yo como no lo he vivido, no he tenido, pero sí he dicho que a mí me encanta salir de nazareno, y yo mucho, porque aunque no se lo crea la gente, San Gonzalo alguna vez se ha quedado dentro por lluvia, y alguna vez he ido a mi hermandad, me he vestido y no lo recuerdo con peso, es decir, no recuerdo como algo que me hubiera afectado. Es verdad que no tengo una túnica de terciopelo, que no estoy que en San Gonzalo se cuida que no se moje ningún hermano, pero he ido, he estado allí, he orado mis titulares y me he vuelto a mi casa, me he mojado en el retorno a mi casa, y bueno, este año ha sido así. No lo recuerdo con peso, lo recuerdo además como eso, de cumplir el rito, como decía Curro. Pero claro, también veo lo que decís, es algo que no me llega. He hablado, por ejemplo, de una hermandad que no hemos escuchado, que creo que fue la más extrema en mantenerse. Había hablado El Calvario, de la Plaza entiendo, Triana, ¿no? el Calvario. Tengo la suerte de conocer mucha gente en el Calvario, he hablado con muchos de ellos y yo a ellos los veía muy agradecidos, a todos sus hermanos, por los condicionantes. Yo creo que al final va a ser el perfil de hermandad el que marque esto, que la hermandad no, el perfil de hermandad del Calvario, todos los hermanos, y me consta que estaba llena la parroquia a las 3 de la mañana de un día que se sabía que no iban a salir, todos iban allí sabiendo que no iban a salir, todos iban allí saliendo que iba a llover, y estaba llena la parroquia de todo el mundo con su túnica y cumpliendo con su rito, porque consideraban que este año ese era el rito que tenían que cumplir. Y también me ha parecido bonito esa actitud del Calvario de mantenerse firme en su Porque tradición. la formación de la cofradía forma parte también de su estación de penitencia, ¿no? Tal Sí, como lo hacen ellos. sí. Yo también entiendo que la de la Macarena, la de San Gonzalo, la de la Estrella también forma parte de otra manera, pero también. Pero ahí la forma logística parte. tiene más peso. Ahí la logística tiene más dificultades. No, Tiene más No, pero peso. me decía el hermano mayor, porque yo le pregunté, ¿no? Esa noche, oye, ¿qué va a pasar, no? Porque estuvimos todos hasta las 3 y pico esperando, 3:30. vamos, Sí, yo estaba allí también. el presidente del consejo en su casa, el delegado de fiesta esperando en su casa. El dispositivo de seguridad, el estaba dispositivo allí. de Esa seguridad otra. esperando. Pero Sí. tampoco podemos cargarle con esa No, responsabilidad. a una pero hermandad. yo le pregunté, además, me parece que el Calvario tiene una línea magnífica ahora, y dice, mira, nosotros nombramos a los hermanos. Es decir, que esa es una manera que eso no lo hace otras hermandades. Así es. Entonces, tenemos que empezar, sepamos si vamos a salir o no. Tenemos que empezar nombrando nazareno por nazareno, primer tramo, periquito, sultán, y entonces se van formando. Y yo creo que encienden los cirios o algo por el estilo. Dice, nosotros tenemos que hacer eso. Cuando eso lo hagamos, pues entonces reunimos a la Junta de Gobierno y decidimos, pero la cofradía tiene que formar. Por cierto, Fran, el otro día leí en ABC, en un artículo, que se ponía de manifiesto la lentitud de determinados cortejos profesionales en función del ritmo de los pasos. Además, unos pasos con unas características muy marcadas en cuanto a su puesta en escena. ¿Qué reflexión tienes que hacer de esto para introducir este tercer punto en el debate que me interesa? Bueno, pues que es algo que también deben plantearse las hermandades, y más que las hermandades, el Consejo, ¿no? Fíjate, Carlos hablaba antes que este año salió en San Gonzalo, el ritmo de San Gonzalo a la ida, saliste y me parece que 1 hora y pico más tarde, Sí. redujiste el itinerario porque no fuiste a la Fundación Carrere, Se redujo la salida el barrio. hacia- Y entonces a mí me decían los nazarenos de San Gonzalo, muchos nazarenos, conozco mucha gente allí, yo me bauticé en la parroquia, que el ritmo de la cofradía de ida fue magnífico, o sea, y el paso de misterio llevaba una potencia a la hora de andar, porque ese es uno de los pasos que cuanto más anda, más bonito, Más bonito es, ¿no? Porque resulta, porque claro. tiene un arranque fantástico, ¿no? Y entonces me decían que a la vuelta, pues como tiene el Baratillo, tiene San Gonzalo,
le tocan más marchas que a la ida por la historia de la lluvia, pues entonces el ritmo se ralentizó mucho. Esto le pasó también La redención, me imagino. a la Hermandad del Beso de Judas, ¿no? Que incluso la Hermandad del Beso de Judas, cuando sale de la catedral, Santa Marta estaba detrás, creía que iban a llevar el mismo ritmo, y Santa Marta todavía se está acordando del diputado mayor de gobierno de la Redención. Creo que las hermandades pueden disminuir un porcentaje muy alto de su tiempo de estancia en la calle. ¿Cómo? Pues, digamos, poniéndole lógica a las marchas que se tocan. Ahora es casi chicota marcha, porque eso lo que contribuye es a la espectacularización. Yo creo que se puede reducir mucho el tiempo en la calle de cada cofradía, y esa reducción incluso podía permitir que algunas de las hermandades que están ahí llamando a la puerta para entrar en la Semana Santa, pues se le pueda hacer ese hueco con esa premisa, con la premisa de que las hermandades tienen que ir a un ritmo, digamos que adecuado. Yo pienso, perdona Carlos, que entre el extremo de la espectacularización de la que estamos hablando desde el principio del debate, al extremo de la velocidad por la amenaza de lluvia, que es verdad que andan muy bien los pasos, ¿eh? Yo recuerdo el Cristo de la Sé volviendo un miércoles santo de amenaza de lluvia. Cuando corrió tanto, ¿te acuerdas? Sí. Y el palio especialmente. Era espectacular el caminar de los costados. Yo iba con el Cristo y me resultó espectacular ver caminando ese paso de Cristo sin descomponerse en ningún momento, pero con una velocidad, claro, lo que originaba la amenaza de lluvia. Hay que buscar el término medio. Yo creo que ahí puede estar la virtud y lo más positivo de todo esto. No hacer presentaciones ante templos o momentos destacados que se eternizan. Es que hay cuatro marchas. Ah. Yo creo que una marcha para volver y otra para seguir para adelante me parecería perfecto, ¿no? En ese sentido es lo que tú dices, hay que racionalizar más la estación de penitencia, ¿no? La salida procesional en según qué hermandades. Yo aquí me acuerdo mucho de mi difunto hermano Bienvenido Puelle, que este tema se lo sacaba muchísimo. Él, que era parte de eso que ahora llamáis espectacularización, que a mí no me gusta el término espectacularización, sino teatralización. Lo que pasa es que la teatralización de la Semana Santa es tanto la presentación en un templo, el izquierdo y el costero, como que el nazareno del silencio no mire hacia el lado. Lo que pasa es que la gente no es consciente de esto. Y tampoco es consciente de que, y voy a dar una cosa que la gente no entiende si no ha organizado una cofradía. El paso de San Gonzalo, el paso que va en el centro de la cofradía, no marca el ritmo de la hermandad de San Gonzalo. Pero eso lo sabe cualquiera que esté en la organización de una hermandad grande. Digo San Gonzalo, como puede ser San Bernardo, como puede ser La Estrella, como puede ser La Sed, o como puede ser el Cerro del Águila, tiene además 3 pasos y su primer paso no le marca el ritmo o el segundo. Porque con 2.000 nazarenos, y ahora voy a ir al tema de Santa Marta, con 2.000 nazarenos, la hermandad de San Gonzalo puede encoger su cofradía o ampliar su cofradía a una velocidad que diría, y no quiero ser chauvinista, diría que ninguna hermandad de la Semana Santa de Sevilla, ninguna hermandad puede hacer lo que hace San Gonzalo. Primero porque tiene un recorrido recto, tanto de ida como de vuelta, y después porque tiene una capacidad de trabajo para organizar la cofradía que de años que creo que nadie tiene. Y el paso se puede parar en La Estrella con 4 marchas o con 16, que la cofradía continúa andando. Y después el paso es capaz de coger el ritmo de la cruz de guía perfectamente. El paso no puede ir tan rápido como quisiera, porque todo el mundo sabemos también que como decía Frank, el paso llevaba un porte, el paso tuvo problemas, el que tuvo problemas es el otro, porque un palio no anda como el Cristo de San Gonzalo. Se descolgaba, entonces, ¿no? La hermandad, es que llevamos una hermandad de 2.000 nazarenos, y después vuelvo a lo que he dicho al principio, con mi hermano Bienve, que me acuerdo que cuando le decían eso, dice, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Que cojamos los tambores y los tenemos arriba? Y yo seguro que tú lo escuchaste alguna vez. Cogemos los tambores y los tiramos arriba y terminamos con esto. Y vamos con el... Pero si no, pero el término medio, Carlos, es que le entre llamamos 5 espectacularización marchas solo a un tema de la Semana Santa, que es, estamos demonizando el izquierdo, estamos demonizando los cambios. ¿Quién lo está demonizando? Fran, se está demonizando. ¿Pero quién lo está demonizando? Pues los opinadores, los expertos, que no sé exactamente quién era. Antes era el cardenal Niño de Guevara o Fray Diego de Cádiz, y hoy somos los periodistas y los que nos sentamos a escribir y hablar. Pero aquí no se ha demonizado nada, sí, entre otras, pero nosotros no. Se demoniza. Entre otras cosas, porque cada hermandad... Se señala la lentitud de una hermandad sin saber que la organización es imposible que el paso... Y cualquiera, me gustaría que tuviera aquí, cualquier diputado de gobierno de cualquier hermandad de 2.000 nazarenos, le dirían lo mismo, que el paso del centro puede llevar un ritmo acorde, no acorde, sobre todo en el camino de San Gonzalo, que es recto, que no
y que la hermandad es capaz de andar, de hecho, es capaz de andar cada año. Sí, pero La hermandad de Santa Marta se quejaba de que el Redención le ralentizaba. A San Gonzalo también le ralentiza, porque vamos justo detrás. ¿Sabes qué hace San Gonzalo para cumplir su tiempo? Poner los nazarenos de A3. ¿Son más serios los nazarenos de Santa Marta, que no admiten ponerse de A3, que los nazarenos de San Gonzalo, que se ponen A3 desde que salen hasta que entra para no molestar a la hermandad de A3? No tiene nada que ver con lo que estamos contando este año. No tiene nada que ver. Lo que no se puede decir es que una hermandad va muy lenta cuando no es verdad, porque la gente que está en casa no se está quedando con el trabajo. Pero, ¿y qué significa eso? Pero porque la hermandad de San Gonzalo no es lenta, ni su paso de misterio es lento. Bueno, te está yendo, Carlos, a los dos extremos. Es que te está yendo a los dos extremos. Paco y Diego, venga. Te está yendo a los dos extremos. Primero Paco y luego Fran. Entre las 4 o 5 marchas y echar los tambores arriba o tirarlos arriba, el término medio. Pero ¿y cuál es el término medio? Que yo puedo tocar 2 marchas. ¿Quiénes son los expertos que dicen cuál es el exceso y cuál es lo medido, el canon? No se te hace ahora lo vamos a hablar con los expertos, con un doctor en antropología, en sociología y otro en historia del arte. Bueno, pero no se te hace vamos pensar a tirar los títulos aquí en lo alto de la mesa para hablar de los excesos y del canon. Es que para mí los excesos... ¿Qué es el exceso y el canon en una marcha? O sea, hay títulos universitarios que hablan de cuántas marchas hay que tocar en los puertos de los pero que para mí un exceso es más profundo de lo que parece. Es decir, los excesos se justifican desde el siglo XIX, incluso antes. Claro, y había un señor que decía que la tarasca en el corpus, a mí no me podía hablar de historia, de que la tarasca, yo no soy periodista, soy historiador, que la tarasca en el corpus era un exceso, por supuesto. Y eso lo dijo un señor y ya perdimos la tarasca. ¿Quién era ese experto? En ese momento era la Iglesia. Hoy, gracias a Dios, los sacerdotes no están por esa labor de marcarnos los excesos. En ese momento fue la Iglesia, fueron los ilustrados, fue Pablo de Olavide, fue Fray Diego de Cádiz, o fue el que fuera. Y en este momento, pues somos nosotros que estamos aquí hablando de esto y decimos, esto es un exceso. ¿Qué es un exceso? Pues un exceso, ¿qué es un exceso, Fran? Pues un exceso es 2 huevos duros y otros 2 huevos duros. Es decir, y 2 más. ¿Cuántos huevos duros eres capaz de comerte, Fran? Pues lo que para ti es un exceso, para mí no. A lo mejor uno, A lo mejor uno. Y yo soy capaz 3. Y ahora, bueno, pues ¿cuál es el exceso? Te va a entrar un colesterol que te vas a morir. Yo creo que el exceso está cuando algo ya aburre. Efectivamente. Cuando algo aburre. Pero el aburrimiento o cuando lo extraordinario es ordinario. Habla Carlos. Lo extraordinario se convierte en ordinario. Perdóname un segundito. Habla Carlos. Hay una desmedida, ¿no? Hay que acudir muchas veces al calendario. Al calendario muchas veces hay que ver para los fines de semana que nos quedan en otoño y decir, bueno, es que esto ya es un exceso. Es eso. Entonces yo creo que cuando llega ya el aburrimiento y ya... Pero el aburrimiento es subjetivo, Diego. El aburrimiento sería si la gente no estuviera en la calle. Pero es que en el saludo de San Gonzalo de Baratillo no se cabe. ¿Quién está para mí el aburrimiento es que tú des 3 pasos para atrás y ya no te aplauden. Perdona, ¿sabes lo que es? La falta de espontaneidad también muchas veces. Hay mucha falta ya se dan pasos y pasos para atrás Santa, y el público se queda igual. Que no lo estoy criticando por ninguna hermandad en concreto, pero sí el aburrimiento es la edad. La naturalidad. La edad de cada uno que tenemos y a lo mejor un chiquillo de 12 años me está diciendo que le estoy hablando yo de aburrimiento de San Gonzalo del Baratillo. A lo mejor me aburro yo, que llevo, y yo he ido de penitente en San Gonzalo. ¿Tú sabes lo que yo me he aburrido del misterio de San Gonzalo? Que yo he ido de penitente años. Yo me he aburrido, pero claro, es que yo iba año detrás de ese paso misterio. Pero mira, un niño de 12 años le voy a decir que pero hablas tú, Carlos, de quién pone el canon de lo que es excesivo. Vamos a sujetarnos al que el Consejo de Cofradía tiene puesto en la campana, ¿no? Son 10 minutos para entrar a la calle Sierpe. Bueno, pues todo lo que sea excederse de 10 minutos, un cuarto de hora en algo, a mí me parece excesivo. ¿Y a qué nos llevan estos excesos? Pues nos llevan a que después un paso, porque tenga que correr, porque la cofradía viene muy apretada y no le tocan la marcha donde el público espera el espectáculo. Voy a seguir hablando de mi experiencia. Pito al paso. Ahora te vuelvo a dar. Termino yo. Sí. Pitos al paso, porque no hay música. O porque llega el misterio. Que han sido 4 llega el misterio, primer paso de la Hermandad de la Trinidad al atrio, la banda, como están los oficios, se queda fuera y la gente se marcha. Eso lo he visto yo. O mira, por ejemplo, al Baratillo le falta un tuit. Es decir, el ejemplo de la Trinidad, hoy lo estamos hablando aquí porque hubo un tuit y una foto. Pues el año que viene estaremos hablando del Baratillo si hay un tuit que graba cuando el público se va, cuando pasa el misterio. Eso es lo que le falta al Baratillo. Un tuit, un vídeo para evidenciar una realidad que lleva pasando bastantes años, por ejemplo. Un tuit que refleja una imagen real, porque ahora con la inteligencia artificial no te puedes fiar de nada. Cuando tú decías de los excesos, vamos a poner en comparación 2 estampas. Una cofradía que pasa por una iglesia determinada
cuando termina de hacer la carrera oficial. Y esa cofradía, mientras el paso se entretiene, insisto, se entretiene con las marchas, dando la vuelta para adelante, para atrás, que a mí me parece eso feísimo, que un paso va para adelante, para atrás, y tiene a todo el cuerpo de nazarenos que va detrás, parado. Eso no es verdad. Y no, que no está parado. No, pero yo no estoy hablando de San Gonzalo. Cualquiera. No. Cualquiera. Pues es que no hay muchas hermandades que hagan el saludo para adelante y para atrás. O sea, tampoco podemos elegir. Escúchame, muchas. y esto lo digo ya porque ha prescrito. Yo dejé de salir de Nazareno por eso. Porque estaba parado 40 minutos mientras el paso de Cristo de la cofradía en la que salía, que todo el mundo sabe la que es, estaba en el baratillo. Porque eso es un exceso. Que tú tengas a todo un cuerpo de nazareno. Y me consta que no solo pasa en una, pasa en muchas. Sin embargo, entonces, yo tengo salen 1000 nazarenos más que cuando tú dejaste de salir. Sí, probablemente. Yo tengo una teoría. Hay alrededor del paso, de los pasos, hay un cinturón de hermanos, que son los miembros de la cuadrilla, la gente que está pendiente de la música, miembros de la Junta de Gobierno. Hay veces que eso es para el disfrute de ese primer cinturón. Estoy de acuerdo contigo. Y para el disfrute de la gente que acude a los sitios, llamada por la campana de los 15 minutos de marcha y demás. Entonces, es un exceso pensar solo en ese primer cinturón. Piensa en la cofradía entera y piensa que lo mismo que aquí hay gente esperando ver el taca-taca, pues hay mucha más gente esperando en otros lados a la que tú has convocado, porque tú dices, yo paso por esta calle a tal hora, y van a venir más tarde porque estaban entreteniéndose. Eso es un exceso. Entonces, ¿cómo se soluciona? Yo no lo sé, técnicamente no lo sé, pero me parece que eso también es mucha responsabilidad de la formación de la gente que dirige las cofradías. Y que conste que hay gente en la cofradía preparadísima. En la Junta de Gobierno hay gente con carreras, con másteres, con una experiencia, pero hay mucha falta de preparación. ¿En qué sentido? Es que no sé cuál es la falta de preparación. Pero desde la Junta de Gobierno hasta los nazarenos y los hermanos, ¿no? Claro, pero la que no, pero la que gobierna es la Junta de Gobierno. Claro, lógicamente, pero que creo que esa falta de formación no salen. Y te digo más, la Iglesia siempre ha tenido a alguien que conocía esto, porque aquí somos muchos de tirarle de la sotana al cura cuando tenemos algún problema. La Iglesia siempre tenía a gente que conocía el mundo de la Semana Santa, que en un momento determinado introducía ya un elemento de, oye, esto así, esto asado. Ha habido curas como Peinado Merchante, que venía del mundo de la Semana Santa. Ha habido curas como Manolo Soria. Creo que es el mejor ejemplo, Sebastián Mandarán. Bueno, Sebastián Mandarán, déjalo donde está, porque hoy por hoy Sebastián Mandarán... Ese era el que mandaba la cofradía en esa época. No, ese es el que señalaba los excesos en esa época. Pero porque entonces Sebastián Mandarán... no nos gustaba. No, podía. Sebastián Mandarán era en los años del Cardenal Segura y demás, y de Bueno Monreal. Hoy por hoy yo creo que la Iglesia no tiene a nadie con conocimiento que se ocupe de estos temas. Que con autoridad, ¿no? Yo diría más que con conocimiento. Lo dije una vez, a mí es que el arzobispo, que me cae muy simpático, pero parece que está en una piscina de bolas. Está contentísimo con lo que está pasando, con las magnas, con esto y lo otro. Y quizás no conoce que también tiene que haber alguien que esté en el día a día de las hermandades. Y este es el día a día, porque estos son de los temas que habla la gente, no solo de los retiros, ni de los corintios, sino porque la gente viene a las cofradías por estas cosas, ¿no? Me da a mí la impresión de que la Iglesia tendría que estar un poquito más pendiente, no hablo yo de intervención, pero por lo menos con esa autoridad que tiene, la Iglesia es una jerarquía, debía también de colaborar más o de volver a los tiempos de Manolo Soria, de Peinado Domínguez Valverde. Domínguez Valverde tenía mucha autoridad, sí, y conocía las cosas de las cofradías. Le faltaba la diplomacia, a lo mejor. Y luego el tema de, hablamos aquí, ¿no? Estamos evidenciando ciertos excesos, las consecuencias que estos excesos tienen, sobre todo en cierto tipo de público. El público de la calle Pureza del Salvador el miércoles santo y de la entrada de San Gonzalo no es el mismo público. ¿De la entrada de San Gonzalo? ¿Cuál es? Sí. ¿Qué pues público, público, yo por ejemplo este año he estado allí consumiendo alcohol, además me tuve que recorrer toda la oliendo a marisma, oliendo a Yumanji, con miradas amenazantes y vamos, vas a pasar y vas a pedir permiso y eres un criminal poco más, ¿no? Con capuchas puestas, chándal, luego gritaron ¡Viva el soberano! Un chaval que estaba un poco alcoholizado, ese público de la calle Pureza que necesita descansar sentándose y realmente pues echándose la siesta en la calle Pureza y que no permite que más gente esté allí con las cachimbas, etcétera.
etcétera, etcétera. Yo creo que este público está muy marcado en estas hermandades y no en la entrada de las penas de San Vicente, el museo. Eso es porque ha crecido la espectacularización de las hermandades, me queréis decir. Sin embargo, yo creo que ese público que existe, yo soy mayor que tú, pero más joven que ellos. Creo que vosotros todos lo habéis visto mucho más exagerado en los años 90, ¿verdad? Sí, pero la gaviria y tal... Sí, no, sí, la gaviria no. En la entrada de San Gonzalo, en la entrada de San Benito... Sí, pero vamos a hablar del contexto actual, ¿no? Se habla mucho, vamos a hablar del contexto de la sociedad actual. El público, Carlos, ¿verdad? Te digo mi experiencia, ¿eh? El público es distinto. No, somos distintos todos. No, el público. El grado de asimilación nuestro es menor que el que había cuando yo tenía 15 años. Porque a lo mejor en 15 años yo eso no lo veía tan raro y ahora me molesta más. Lo entiendo. Pero mi pregunta es este público. A mí no se me olvida, siempre pongo el mismo ejemplo, a mí no se me olvida el sonido de las latas en las calles de Sevilla cuando yo era un niño. En Semana Santa. Los lateros que había en la Plaza del Duque, donde tú echabas los lateros por el medio. A mí no se me olvida, porque yo sí tenía casa en la cadena Espirola, no se me olvida la gavidia. A mí no se me olvida la imagen de la gavidia. La Plaza del Cristo de Burgos, la entrada de San Benito, que uno iba de adolescente allí con los compañeros, y aquello daba miedo, pero un miedo... Pero mira, yo quiero hablar de León, pero es que es otra sociedad, ¿no? Te pongo un ejemplo, Carlos. Pero si con otra educación. Estás diciendo que el público ha empeorado porque ha aumentado la espectacularidad, y no es verdad. No, yo he diferenciado dos tipos de público, el de un tipo de hermandades y el público ha mejorado porque la sociedad ha mejorado, y ahora tolera menos esas actitudes, pero que esas actitudes no podemos pasar de la noche a la mañana. ¿Y ese público que busca? Es decir, porque ese público no está en la salida del silencio o en la entrada porque no hay música, porque no hay música. Los fieles que están viendo la entrada del silencio están más cerca de Dios que los que están viendo la entrada de San Gonzalo. Eso es lo que estamos intentando decir. Es que no lo entiendo. Yo lo pregunto para buscar respuestas. Permitimos una comparación que igual para algunos es odiosa, pero mira, ahora creo que ha llegado el momento de hablar de toros. Al público de la Semana Santa le está pasando como al público de Sevilla, de la Maestranza. La Maestranza está perdiendo el carácter. ¿Por qué? Pues porque abonados ya son 1.500 o 2.000 abonados y ante un mundo de 13.000 personas pierden el carácter. Tú me estás hablando de vulgarización, ¿no? Efectivamente. Entonces, esa pérdida de carácter, ¿a qué te lleva? Pero vamos, vulgarización ha existido siempre en ese sentido, de decir... Pero ¿a qué te lleva esa pérdida? Yo creo que también aquí yo creo que hay que también, igual que hablábamos antes con el tema de las decisiones prematuras, hay que ver también las situaciones físicas, ¿no? La calle Pureza tiene una serie de circunstancias. Es una calle no demasiado ancha, que la cofradía sale directamente allí. Eso crea un contexto la calle en otras miedo, hermandades. La calle no, yo lo sé. Miedo, ha dado miedo siempre. Pero yo creo que eso es una cosa que también lo favorece el contexto físico donde se encuentra. Es una cofradía, sale directamente a la calle, no hay una verja, no hay un atrio que la separe directamente con entonces se crean una serie de condicionantes que favorecen ese tipo de, digamos, de imágenes que hemos visto. ¿Y en El Salvador qué condicionante hay a la espera de los panaderos? Bueno, pues aquello yo creo que se convierte un poco en el after hour del miércoles santo prácticamente. Pero el after hour de la segunda entrada en campana de los panaderos, ¿la recordáis? ¿O no? También, que la entrada de las aguas. La entrada de las aguas, por ejemplo, cada vez va peor, por ejemplo. La entrada de las aguas también. Claro. Te digo el por qué. ¿Por qué la entrada de las aguas? Rosario de Cádiz. Claro, la banda. Pero si esto, vamos a ver. Pero antes estaba Tres Caídas. Bueno, pues ahora la top es Rosario de Cádiz. Y entonces hay un público que le da igual que esté el Cristo de las aguas, como si lleva periquitos de los palotes con una cruz. Y un público nocturno, como si no hay Cristo. Si no hay Cristo. Y un público nocturno siempre. Que y sí, novelero. ¿De qué escenarios estamos hablando y a qué hora? Que se está perdiendo el carácter. Que hoy el público de la Semana Santa quiere ver los Roca Rey de la Semana Santa. Para acá, para allá, chimpún, corneta por aquí. Y el toreo de Juan Ortega, que te lo dan 3, 4 cofradías, pues se pasa más desapercibido. Pero se ven las vísperas, así ¿no? de claro. Luego lo va a contar Andrés Luque Teruel. Del total de hermandades que se han creado desde el año 2000, ¿cuántas salen en silencio, con crucificados o con una estética de Ruán? ¿Cuántas? ¿Y Pasión y Muerte, La Corona. Y bueno, te iba a decir Cristo de los Desamparados, pero esa no sale como cofradía todavía, pero claro. Son esas dos. Pasión y Muerte y La Corona. Pasión y Muerte y La Corona. Corona. Pero, y luego hay otra lectura, ¿cuántos nazarenos tienen? Pasión y Muerte y La Corona. ¿Y cuántos nazarenos tiene Pino Montano, La Milagrosa, Bellavista, Torreblanca? Claro, hoy si quieres triunfar tienes que hacer un paso de misterio grande con olivo y romano. Y caballo. Y si es un caballo, pues entonces ya lo borda. Entonces me tenéis que explicar el ejemplo de que la cofradía que más crezca hace al baratillo. Sin olivo, sin romano, sin cambio y sin misterio. Es un misterio. Ah, vaya. No, es un misterio. Y además... sin olivo, sin romano y sin cambio. Bueno, y cómo explica
el crecimiento de la Soledad de San Lorenzo, una hermandad sin ejemplo. palio, sin música, de Sábado Santo. Son todavía enigmas que hay ahí. Mantenedoras del Y carácter. hermandades estancadas con pasos, con misterio, con cambio, Ya. como era la Trinidad, que se estancó en un número de nazarianos, incluso puede que bajase. Pues mira, la No, para la entrada de la Trinidad ha Trinidad, yo bajado. también Es recomiendo. decir, que no hay una un fórmula año- secreta, Yo no hay entiendo una que habréis fórmula notado secreta también el tampoco. público de la entrada de la Trinidad no es el de la salida, ni el de la calle La Araña, ni el de las cuestas. desconozco el público de la Trinidad. El público de Pero la hay- entrada de la Trinidad es curioso. Yo sigo y no diciendo es el de la Soledad de San Lorenzo. y Carlos, cuando esta vez te voy a dar la razón, cuando has hablado de la película de la Fox, pero los contextos son distintos. Claro. O sea, Sí. hay que hacer análisis desde a lo mejor la distancia, ¿no? Yo he seguido pensando, ¿qué son los excesos? Excesos que te venga un autobús de Castilla para ver el ensayo de las Tres Caídas. Eso no es eso, Fran, es globalización, democratización No, de la eso Semana es un Santa. exceso. O sea, Es que- yo vengo a ver un ensayo. Eso desde que Curro se puso allí con la moto acuática, eso Sevilla se puso en el punto de mira, y ha ido creciendo. Pero yo claro. vengo a ver un ensayo, o sea, no vengo a una procesión, un ensayo, y menos mal que todavía los ensayos de la banda no se han hecho en escenarios que puedan dar lugar a la concentración de mucha gente, que si no... Decía Paco lo de las aguas con Rosario de Cádiz. ¿Qué hacemos? ¿Le ponemos una banda mala a No. Pero por ejemplo, es que no puede- la banda es muy buena. Pero, Antes pero, eso no puede pero hacer por nada. ejemplo, Y la gente se ha aficionado Yo mucho creo a que la banda- buena, igual que se aficionaba que cuando tú volvías el domingo de Ramos y ibas a determinados palios, había mucha menos gente que con el palio de la amargura, donde estaba concentrada toda la Sevilla del canon perfecto, que allí se concentraban con Nuestra Señora Amargura, que a mí me encanta. Y te arrasaban esos cangrejeros para adelante, porque eso sí era el canon perfecto. Ahí nadie nunca ha dicho que hubiera un exceso. Nunca. Porque tú has dado la clave. Lo que hay en la calle son aficionados a las bandas, no a los pasos ni a las Y cofradías. no hay ni a las- aficionados y a al las paso de cuadrillas palio. también. No hay aficionados a los pasos de palio, los bordados. Y a los vestidores, vestimentas de las y a los vírgenes. vestidores. Es que hay gente para todo. Lo que pasa es que los de la banda son más. pero Simple y llanamente son más. Pero son mayoría. hacen más ruido. Que hacen son más ruido, son que más. son mayoría. Pero son mayoría. Son mayoría. Hasta eso te lo compro. Son mayoría. Pero que tienen una afición a un detalle de la cofradía, que todo el mundo que va delante del paso de la amargura no va rezándole a la Virgen de la Amargura, y todo el mundo que sale de Nazareno en el silencio sin moverse va rezando. A ver si no, a ver, que todo es teatralización, y es teatralización. Pero hay el diferentes muñidor tipos de la de mortaja teatralización, al ¿no? mismo nivel es el muñidor de la mortaja que el izquierdo de San Gonzalo. Al pero mismo son diferentes, nivel. ¿no? No hay una mejor, A mí- una teatralización mejor y otra peor. A mí me parece, hay Curro, factores. que también hay en la Semana Santa movimientos pendulares. Cuando llega la democracia, había no se sabía qué iba a pasar con la Semana Santa, porque la Semana Santa estaba herida por el concilio y ahora venía un régimen distinto, ¿no? Pero cuando llega la democracia hay como una especie de giro al negro, es decir, el ejemplo de todo era el negro, ¿no? Como venía siendo también, digamos, año 50 con el cardenal Segura. Después la coronación de la Macarena lo cambia todo, porque es el acontecimiento, uno de los grandes acontecimientos de la segunda mitad del siglo XX. Pero cuando llega la democracia, todo cambia al negro. Las referencias son las hermandades de negro, se habla de la ejemplaridad de las hermandades frente a los excesos, y nada más que están ahí los periódicos, ¿no?, para ver las crónicas periodísticas. Entonces estos son movimientos pendulares, ¿no? El mundo es distinto, el mundo ha cambiado. Yo no sé si ya el péndulo se va a quedar en este lado. Yo creo o- que no ha tocado techo el folclore negro todavía. De hecho, este año estoy comprobando que no ha tocado techo. Todavía estamos, como decía Paco, El celo. valorando muchísimo más el folclore negro, que es un punto de teatralización exactamente igual que el folclore de Cádiz. Claro que sí, exactamente igual. Claro que sí. Pero a este lo estamos poniendo muy por encima del otro. Y yo creo que todavía este no ha tocado techo. Veremos más Semana Santa, donde se siga criticando la teatralización mucho más de la capa que del negro. Bueno, compañeros, a mí me encantaría seguir debatiendo y analizando la Semana Santa, pero llegamos al fin de esta primera parte de este debate periodístico que me ha encantado. Y además creo que lo vamos a seguir haciendo, no es la primera vez. Con las campanadas tuvimos nuestro estreno. Me gustan mucho vuestras caras y vuestras opiniones, porque aquí se habla de forma Yo me he directa. puesto demasiado desacerbado. De- pero que no, pero después hablamos de Está bien, forma eso está bien directa, para los debates, de está forma argumentada y sobre todo con cierto prestigio, porque las caras que están aquí sentadas tienen muy buenas cabeceras que presentan y sobre todo tienen mucho prestigio. Sus voces y sus manos
incluso sus revistas. Lo que sí os digo es que para mí es un honor haber compartido mesa con vosotros, lo digo en serio, no es habitual ver un debate de periodistas así en el mundo cofrade. Y espero repetir pronto. Por cierto, muchísimas gracias, Diego Geni, Fran López de Paz, muchas gracias, Paco García y Carlos Cabrera. Nos vemos pronto. Por cierto, hacemos un descanso, una pausa para digerir lo que aquí ha sucedido. A la vuelta seguimos hablando de la Semana Santa desde un punto de vista académico, con expertos en materias como la historia, el arte, la sociología y la antropología. Y nos podemos ir a publicidad o también nos podemos ir a The Implant con un 12% de descuento en las consultas gracias al cielo. Regresamos enseguida aquí en 101. Regresamos al cielo de 101 y cambiamos el debate periodístico por el académico para tratar uno de los debates más intensos que ha generado la opinión pública desde que el doctor y profesor en Historia del Arte, Andrés Luque Teruel, criticase y afirmase que existen excesos por parte de 13 cofradías que hacían coreografías con sus pasos de misterio en la Semana Santa. Bien, aquella intervención ha generado más de 1,5 millones de impactos en redes sociales y una infinidad de opiniones a favor y en contra, además de críticas irrespetuosas e ignorantes y alguna que otra editorial, bajo mi punto de vista, bastante desafortunada. Y hoy, un mes después, esta casa, este programa, ha decidido analizar, debatir y profundizar académicamente sobre los posibles excesos que pueden existir en la Semana Santa de Sevilla desde un punto de vista histórico, artístico, sociológico y antropológico. Pero antes de presentar a esta mesa de compañeros por alusiones, tengo que saludar al querido Andrés Luque Teruel. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo. ¿Cómo estás? Buenas noches, Curro. Muy bien, estupendo. Encantado de estar aquí contigo. Igualmente, como siempre, sabes que para esta casa es un placer. Bueno, desde que tú hiciste esta intervención la última vez que te sentaste en esta silla, ¿qué ha cambiado o qué ha sucedido en el mundo cofrade y en la opinión pública desde que tú evidenciaste esta realidad que acabamos de presentar? Hombre, cambiar nada, evidentemente. Sí es cierto que ha habido debates. Yo en las redes sociales no entro, lo sabéis, pero me consta porque me lo ha dicho mucha gente. Al principio, pues, hubo una reacción en contra. Lógicamente, aquellos que hacen lo que yo definí como coreografía, término en el que me ratifico, puesto que me amparo en la Real Academia Española, lo dice bien claro, una coreografía es todo aquel movimiento acompasado con una música y esto no es ni bueno ni malo. Como podemos hablar de performance en determinadas actividades, que es un género artístico, y esto no es ni bueno ni malo, pero es real, define unas cualidades, es decir, define lo que está pasando. Que yo no he entrado en valorar que sea ni bueno ni malo, lo que sí he valorado es una consecuencia que ha tenido o que ha generado, y creo que eso tiene un impacto importante en la Semana Santa. Ahora lo explicaremos. Lo cierto es que también me consta que después de esos comentarios iniciales ha habido una reacción y ha habido miles de mensajes en sentido contrario. Es decir, miles de mensajes ratificando los excesos, ratificando... me han enseñado mensajes, por ejemplo, de hermanos de cofradías de silencio que se quejan de que no pueden ir en silencio por el centro, porque cuando van con un Cristo en silencio se escuchan hasta 2 bandas a la vez que vienen varias manzanas más allá. ¿Por qué? Pues porque ha habido un exceso en el crecimiento de las bandas. Y eso, aquí no estamos diciendo que sea ni bueno ni malo, ni bonito ni feo, pero es real. Es decir, es un dato objetivo. Patón o la Policía Armada o la Guardia Civil llevaban 32 músicos y ahora salen cerca de 200. Esto puede estar muy bonito para las cofradías que lo llevan, pero afectan a esas otras que no llevan música, que no pueden ir en silencio por las calles del centro. Entonces, esto es un hecho real, no es discutible, ni siquiera tenemos que posicionarnos si es mejor o es peor o no, pero es real. Y en tanto que es real, bueno, usted no se puede enfadar porque estemos diciendo que lleva 200 músicos, porque los lleva. Y así todo. Miren, a mí me han escrito mensajes muchos hermanos mayores, me han escrito mensajes muchos cofrades, me siguen parando todos los días por la calle, la gente. Muchas gracias, ha dicho usted lo que no nos atrevemos a decir nosotros. Son muchísimas personas, pero insisto, yo no lo quiero llevar ahí.
esto no se trata de tú contra mí, que cuando digo tú contra mí quiero decir en cuanto a modo de verlo, de pensar. Yo no quiero ir a una cuestión de gusto. Mi gusto no es mejor que el de nadie, ni el de nadie que el mío. No es una cuestión de gusto. Nosotros aquel día, aquí, lo que pusimos fueron hechos objetivos, que voy a recordar, si tú me permites, para que sirva ya y que podamos opinar todo. ¿Cuál es el hecho objetivo? El hecho objetivo, mira, la Semana Santa tiene una deriva popular que viene desde el siglo XIX, y manifestaciones populares, digamos, apasionadas, vamos a decirlo así, o muy sentimentales, puesto que todos los que hacen estas cosas con los pasos están volcando un sentimiento. Cuidado, eso no se discute. Esto ya, ya se recoge en textos del siglo XIX. Lo hemos visto especialmente en los años 60 y 70. En los años 70 tuvo una consecuencia, que los que aluden a los 70 nunca la dicen. La consecuencia fue que las cofradías de Sevilla reaccionaron y prohibieron marchas en el recorrido oficial y multaban a cofradías que no iban como se consideraba que era adecuado. ¿Quién decidía esto? Evidentemente los encargados de organizar las fiestas, porque había que cumplir unos horarios, porque había que cumplir unas cosas, y los propensos a, digamos, manifestar la cofradía de otra manera, tendían también a ocupar minutos y a provocar retrasos. El caso es que a esa popularidad de los años 70, con pasos levantados a la música, con serrucho, con pasos de palio, que mecían hacia adelante y hacia detrás. Sí. Y hemos visto volcadas las caídas delanteras de un paso de palio, volcada encima del palio. Sí, eso eran excesos, permítanme en este caso que se haga un juicio de valor, vulgares. En tanto que, cuando digo vulgar, ya hay que especificarlo todo. No es ningún calificativo. Cuando digo vulgar, quiero decir que es lo contrario a la solemnidad que debe suponer llevar en un altar móvil al sagrario del cuerpo de Cristo, que es la Virgen en Semana Santa. Entonces, contra aquello se reaccionó. Pero fijaros bien, aquello solo era una manifestación en Semana Santa, es decir, unas cofradías, las que fuesen, cuidado que eran muchos más pasos, porque se le hacía también a los palios. Las cofradías eran las mismas. Bueno, pues aquello hacían su actuación, hacían su coreografía y ahí se acababa. La gente se emocionaba o no se emocionaba, pero no tenía más trascendencia. Sin embargo, esta vez hay un cambio grande. Ahora, desde un punto de vista antropológico y sociológico, lo podrán analizar nuestros compañeros, pero hay un cambio fundamental. Y es que con este exceso actual se ha producido una situación que no se ha dado en la Semana Santa de Sevilla nunca, en 5 siglos de historia. Enumero: un paso abucheado. Eso no ha pasado jamás y es de una gravedad extrema. No podemos mirar para otro lado. Han abucheado, estamos celebrando la muerte de Cristo para la salvación de los pecados y la abucheamos. A la Virgen de Regla también le abuchearon bastante. También. Año 2013. Porque no se da lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. Es decir, que no soy yo el que está con mi gusto. Son los que provocan estas situaciones, los que quieren imponer lo que a ellos les gusta, aunque vaya contra la lógica de la celebración. Puesto que abuchear un paso es ir contra la lógica de la celebración. O sea, eso no es admisible. Y no es que lo diga yo, ni que yo vaya a establecer las normas. Es que es antinatural. Puesto que la divinidad de Cristo tiene que tener, seas creyente o no, tiene que tener todo el respeto a la celebración. Y abucheando al paso no lo ha tenido. Igualmente, le han dado la espalda a otro paso. Como no hay música, me voy. Miren ustedes, no, eso no ha pasado nunca. En los años 70 había gente, vamos a decirlo así, popular, gente que era su manera de expresarse, que llegaba y le decía a la Virgen, guapa, guapa, guapa. Lo cual es constructivo, te guste o no te guste. Pero no le decía a nadie, te duele tal cosa de ser bonita. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Es que no quiero emplear palabras malsonantes. Entonces, cuando pasamos esa frontera, evidentemente estamos traspasando las líneas, no voy a decir ya del buen gusto, voy a decir de lo adecuado o no en una celebración. Y no lo marco yo, ¿eh? Ojo, no lo marco yo. Eso lo tiene que marcar lógicamente la jerarquía eclesiástica, que es la que lleva la Iglesia. No creo yo que le haya mucha gracia en que se digan esas cosas. Evidentemente no. Entonces, esto ha generado, ya digo, situaciones increíbles. Increíbles. Hemos llegado a que la imagen importa tan poco,
que se le cante una saeta al aire. Y ese es un hecho objetivo. Por favor, vamos a entender, lo que no estamos valorando nada. Estamos partiendo de lo objetivo. Yo ni siquiera estoy diciendo si a mí me gusta o no me gusta que se cante la saeta sin imagen. Si es bueno o malo, si es procedente o no procedente. Estoy diciendo que eso ha pasado. Y lógicamente, si se canta sin la imagen, es que la imagen no es lo importante. Lo mismo podemos decir con las flores. Tenemos bandas que se anuncian con este señor que se llama Quevedo. Yo no lo escucho porque no me gusta ese tipo de música. Yo prefiero a Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Pero, oye, una banda tiene su legítimo derecho ahí con Quevedo y con los Rolling Stones si quieren. Pero, lógicamente, eso es un tipo de música y otra cosa es lo que se toca detrás de los pasos. Esa misma banda, que es fantástica, va detrás de Montserrat y va detrás de La Amargura y no se pierde. O sea, es perfecta, es magnífica. Luego, no es tampoco un ataque a la banda, ni mucho menos. Es el reconocer que hay unos modos, que esos modos se han rebasado en muchos sentidos, entre ellos con algunas coreografías, porque yo tampoco he criticado que un paso vaya de una manera o de otra. Todos los pasos que hace Cambio no están en los excesos de las coreografías, dejémoslo claro, ni muchísimo menos. ¿Qué es un exceso? Pues miren ustedes, un exceso, otra cosa importante, yo ni la otra vez ni hoy he dado el nombre de ninguna cofradía. Si alguien se ha sentido aludido es porque se verá reconocido lo que estamos hablando, pero yo no he dado el nombre de ninguna. Bien, pues decía, un exceso es que una cofradía salga lloviendo, tapone el paso de otra que va a refugiarse y lloviendo sale y una marcha y otra marcha y la otra para cayéndole el agua. Eso no ha sido este año. Ahí pitaron. Eso ha sido hace unos años. En ese contexto pitaron. Ahí pitaron. Bueno, miren ustedes, ¿eso no es un exceso? ¿Por querer mostrarme cómo soy, dejo parada a otra mojándose, no es un exceso? Hombre, por favor, pero no pasó nada. Y nadie lo criticó. Y se dice desde muchos medios, estamos rebasando la raya, pero nadie dice dónde. Bueno, mira, Curro, eso es de una hipocresía total. Si hay problemas, ¿dónde están los problemas? ¿Cuáles son? Lo que no vale decir todos los años, la música se está disparatando, y eso se lo he escuchado yo a muchos periodistas este mismo año. Ha sido objeto de debate en varias cadenas, que si la música sí, que si la música no. Pero después, cuando se señala el problema, nadie dice dónde está. El problema no está en Tejera, ¿eh? El problema no está en la banda municipal. Ni en los armados. Que son modélicas. Pero no voy a entrar para que no me digan que si yo soy de uno o de otra. No voy a entrar en afines. Lo que sí es muy evidente, insisto, es que ese exceso coreográfico ha generado un público que no es el público de la Semana Santa. Bueno, pues... Que no vienen a ver las imágenes, sino lo que se hace con los pasos. Y ese público no ha respetado. Y eso es un hecho real. Pues Andrés, ahora vamos a debatir, vamos a analizar y vamos a intentar llegar a un consenso sobre lo que está pasando en la Semana Santa y bueno, analizaremos, debatiremos y cuestionaremos también esos posibles excesos. Esta es la opinión de un historiador del arte, mejor dicho, doctor en Historia del Arte, profesor, asesor artístico de la Hermandad de la Macarena y por si fuera poco también alcaide del Alcázar. Vamos a presentar a más perfiles que nos van a acompañar esta noche porque no solo va a ser un debate de historia y arte, sino también hemos querido contar con otras ramas de la Semana Santa, como pueda ser la antropología de la mano de Joaquín Rodríguez Mateos. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo, un placer. Hola, muchas gracias, igualmente, Curro. También queremos saludar a nuestro querido Dani Marín, doctor en Sociología, un placer tenerte con nosotros y que vuelvas al cielo de 101, a tu casa. Muchas gracias, Curro. Bien hallado y me encanta. Y lo malo de cuando hablan, que dice muchas cosas importantes. Yo estaba aquí tomando nota, que parecía que estaba en clase, y claro, discutí con este punto de partida, discutir, la gente va a pensar esto, debatir con este punto de partida ya es una cosa interesante. Pues sí, pues sí. Y por último a mi querido Jesús Romanov, que además hoy viene conjuntado, como no puede ser de otra forma, con su corbata nacional de Pasión de Lunares. ¿Qué tal, Jesús Romanov? Buenas noches, ¿eh? Qué alegría verte otra vez aquí. Muchas gracias y más alegría llevando la roja igualda, que siempre es bien. Qué bueno. Oye, por cierto, hay que ver nuestros amigos de Pasión de Linares lo bien que se portan con esta casa. Hombre, pues mira, la verdad pues los que mejores sí. Complementos cofrades que pueden encontrar. Yo he estado toda la feria llevando, menos un día que llevé una que me regaló Andrés Luque, por cierto,
pero el resto han sido con las corbatas de Pasión de Lunares y la verdad que súper bien, han gustado mucho y hasta he tenido que regalar algunas. Qué bueno. Bueno, pues aquí comienza este debate académico sobre los posibles excesos que existan en la Semana Santa. Han escuchado la introducción por alusiones de Andrés Luque Teruel y le cedo la palabra al resto de compañeros. Como siempre, esto es un debate abierto. Voy a intentar intervenir lo menos posible para que vosotros seáis los protagonistas, nunca el presentador. Y bueno, teníamos por aquí a Dani Marín apuntando bastantes cuestiones y a Jesús que levantaba la mano. Así que vuestra es la palabra, adelante. Mira, yo estoy de acuerdo en casi todo o todo lo que ha dicho Andrés, en muchas de las cosas. Si bien tenemos que hacer una serie de puntualizaciones históricas que son muy interesantes. La primera noticia que hay de la Semana Santa en España es un exceso. Y es en el siglo XVI, el caso es que viene uno de los caballeros que venían en el séquito de Felipe el Hermoso y entonces le coge una madrugada en Madrid. Y él está absolutamente escandalizado. ¿Por qué está escandalizado? Porque habla precisamente de el hecho de cómo resulta que aquello él lo ve como un auténtico jolgorio, tabernas abiertas, poca penitencia para arriba, para abajo, o sea, eso es un hecho que existe. Si nos vamos, por ejemplo, a los ilustrados, para los ilustrados las cofradías eran unas bestias negras, eran las cofradías, las romerías, todo este tipo de cosas, las detestaban. De hecho, va a ser Carlos III quien termine pegándole el plumazo y acabe con la más importante romería que había en Andalucía Occidental y en el Reino de Sevilla en ese momento, que era la de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Utrera. Pero hay una cosa que sí había. Bueno, y si nos vamos al 19, el componente popular era bastante interesante y bastante fuerte como los ahora. Pero había una cosa que era lo que yo creo que lo vertebraba todo, que es lo que yo creo que se ha perdido. Y es que todo el mundo tenía claro el componente sacro de lo que estaba viendo. Es decir, tú podías ser la persona más sencilla del mundo. Yo siempre hablo de mi abuela que era analfabeta y que no sabía ni leer, no sabía escribir, pero cuando ella estaba viendo una cofradía, estaba viendo a la Macarena, estaba viendo a la Virgen de Rosario, hablo de las cofradías de nuestro barrio, ¿vale? Ella sabía muy bien lo que estaba viendo. Y tenía una capacidad a la hora de interpretar lo que estaba viendo, que algunas veces yo hoy con los ojos de la edad me asombraba mucho cómo era capaz de discernir y de ver pues todo lo que estaba pasando delante de ella. Y yo que me he criado en un entorno bastante popular, yo veo como precisamente en el barrio de las Candelarias, ¿no? Cuando la Virgen entraba, yo recuerdo los gritos, los guapas, las aclamaciones a la Virgen. Pero lo que se tenía claro era que lo que estaba ahí era un elemento sacro. En el momento que nosotros disociamos una cosa de otra, aquí se está perdiendo el norte. Y aquí lo que pasa es que estamos asistiendo a un espectáculo que está vacío de contenido. Lo podemos hacer más bonito, lo podemos hacer más feo, lo podemos hacer como queramos. Pero al final resulta que estamos haciendo una cosa que está vacía de contenido. Y por lo tanto, si estamos hablando de que es mucho más importante, que la puesta en escena es importantísima y yo soy el primero en defenderla. Y yo siempre digo que las cosas deben de estar bien hechas. Pero si una puesta en escena viene a ser más importante que lo que de verdad tú quieres transmitir, la función de una hermandad no se está cumpliendo. Mira, a mí me gustaría, si no importa, retomar justo en el punto donde la has dejado, porque me has dejado un poquito el toro en suerte. Estoy completamente de acuerdo con lo que estabas abocetando ahora mismo. Porque en principio podríamos decir, ¿qué es el exceso? Bueno, pues el exceso es la desmesura, ¿no? Sí. Lo que se va de medida. Claro, ¿qué es lo que se va de medida y cuál es la medida? Pues la medida es el ajuste al contexto, es decir, la adecuación a lo que se está haciendo. La coherencia, podríamos decirlo de una forma que se entienda. Es decir, todo aquello que rompe la adecuación al objeto de lo que se está haciendo, es decir, que pierde su coherencia, pierde la medida, obviamente. Y de la pérdida de medida viene el exceso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues hace ya mucho tiempo que venimos denunciando la espectacularización de la Semana Santa, etcétera, etcétera. Entendámoslo, la Semana Santa en sí misma es un espectáculo. Totalmente. Obviamente. Cuando hablamos de espectacularización,
de lo que hablo es justo de lo que acabo de decir, es del, digamos, el triunfo de todo lo instrumental, de todo lo accesorio, que se convierte en protagonismo, perdiendo su adecuación al objeto que se está haciendo. Es decir, cuando todo lo que está al servicio del ritual, por ejemplo, músicas, sonidos, colores, olores, etcétera, 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 cuando todo eso que es algo instrumental, que está al servicio, que está al fin de lo que se está haciendo, se convierte en protagonismo, asume el protagonismo, rompe la coherencia de ese ritual. Cuando se rompe esa coherencia, se pierde el contexto, se pierde, por tanto, su adecuación, y efectivamente es un espectáculo vacío, carente del sentido original que tiene, porque cuando el instrumental se convierte en protagonismo, pierde el sentido para el que surge, para el que nace. Con lo cual, a partir de ese momento, es el exceso, es decir, es la pérdida de adecuación, la incoherencia con respecto al fin de lo que se está pretendiendo transmitir. Y esa es la espectacularización, es decir, el vaciamiento de los significados para pasar a ser otra cosa, ni mejor ni peor, distinta, otra cosa. Es decir, algo que está al margen, un fenómeno meramente exteriorizado, un fenómeno meramente material, que está al margen del fin de ese ritual para el que se hace. Y de ahí vienen los protagonismos de las bandas, los protagonismos de los costaleros, los protagonismos de la mecía de los pasos, los protagonismos de los gritos, los protagonismos de... Es decir, todas esas cosas, comportamientos, actuaciones que tradicionalmente han estado para posibilitar ese fin de ese ritual, es decir, han sido medios instrumentales, se acaban convirtiendo en protagonismos, en protagonistas en sí mismos. Con lo cual, la pérdida de adecuación y el exceso en el sentido de que viene es producto de una desmesura, en tanto que ha dejado de adecuarse, en tanto que ha perdido la coherencia con lo que se está haciendo. No se trata de que, si comparamos con años pasados, estábamos hablando de los años 70 y tal, si no se trata de que el paso vaya más, menos, se meza más, se meza menos, se toque más fuerte, se toque menos fuerte, sino que en aquella época todo aquello que se podía calificar de exceso no dejaba de ser algo desmedido, pero dentro de un contexto. El problema es que ahora hay una desmesura descontextualizada. Ese es el problema. Y por eso la gente pues va y está haciendo fotos o grabando a la banda dando la espalda al paso. Es la pérdida de adecuación al contexto. No sé si me explico. Dani Marín. Sí, lo que yo me preguntaba y escuchando y siguiendo con lo de Joaquín, yo creo que la pregunta importante es justa esa, ¿no? Es decir, ¿qué es el exceso? ¿Cómo lo vamos a definir? En la medida en que si hablamos de exceso es porque en contraposición hay un no exceso. Claro. Y en las ciencias sociales medir algo requiere dos cosas, un referente, es decir, con respecto a qué o cuál es nuestro referente, y en segundo lugar cuál es la medida, la escala con la que medimos los excesos, ¿no? O el no exceso, es decir, con ese instrumento cómo lo medimos y con respecto a qué. Joaquín yo creo que ha hecho una aportación muy interesante, que es la de decir, bueno, las cosas tienen el sentido, es decir, tiene un valor y por tanto tiene un valor simbólico en este caso, ¿no? Además justo desde el punto de vista de la antropología. Sin embargo, es que yo creo que estamos asumiendo, el punto de partida desde el que estamos asumiendo nosotros y la gente en general, es que la Semana Santa está desacralizada. Tú sabes que eso fue un marco de partida, sobre todo en la antropología, que se puso y a día de hoy no se ha movido. Sin embargo, lo que yo observo es justamente un fenómeno al contrario, es que la Semana Santa está sacralizada. ¿Eso qué significa? Que podríamos poner en la calle una cofradía sin imagen, ojo con lo que estoy diciendo, sin imagen, y funcionaría igual. Porque ya lo sagrado no es la imagen, los sagrados son otras cosas. Claro. Voy a ser exhaustivo, voy a intentar serlo. Bandas, bordados, plateados, costaleros, capataz, el nazareno, la túnica. O sea, entonces, si hablamos de exceso, yo creo que tenemos que hacerlo, creo que mucho más ampliamente, en el sentido de suspender una procesión 6 horas antes un exceso. A lo mejor sí, no lo sé. O sea, me hago esta pregunta. A mí me encantó la intervención del hermano mayor de la Hermandad de San Buenaventura, que tuvo un éxito brutal. La intervención creo que fue en las cámaras de esta televisión. Y tuvo un éxito brutal porque mucha gente se identificó con lo que ese hombre estaba diciendo, porque se definió a sí mismo y utilizando el recurso del implícito y del sobreentendido, que hay que ser muy hábil, definió a los demás.
Dijo, bueno, yo soy una hermandad muy pequeñita, una hermandad muy sencilla, muy franciscana, muy seria, y la estación de penitencia es oración y recogimiento. Nunca antes, hasta ese momento, nunca antes nadie, o yo no lo había visto, había verbalizado que la procesión tuviera un carácter utilitario. Es decir, las procesiones, Isidoro Moreno tiene una definición muy buena que dice que las cofradías no sirven para nada, son perfectamente inútiles. Eso lo dice tal cual en un texto, perfectamente inútiles, porque no son útiles para la evangelización, no son útiles para la transformación social y no son útiles económicamente hablando. Eso puede ser impactante y yo creo que tiene discusión, o sea, podemos discutirlo también ampliamente, pero todos estábamos de acuerdo que las procesiones eran inútiles, o sea, inútiles en el sentido de nadie se había planteado la utilidad de las procesiones. No son funcionales. Claro, no son funcionales, no son funcionales. Y entonces de repente este hermano mayor de la Hermandad de San Buenaventura llega y dice, oye, que una procesión sí que sirve, y sirve para esto. Y pone al mismo nivel la procesión con una misa, porque lo que estaba haciendo era eso, es decir, equiparar rituales religiosos, aunque yo creo que no era su pretensión, simplemente su cabeza lo hizo de manera espontánea. Entonces, retomando mi idea, yo no sé si hay exceso o no, a mí a lo mejor no me lo parece tanto porque he ido naturalizando determinadas cosas, y como yo creo que hay un montón de gente más que lo ha ido naturalizando, o que no tenemos esa escala todavía con la que medimos qué es un exceso y qué no. Esto por un lado. ¿Y cuál es el referente? Y ahí yo creo que la gente que ha estudiado historia y que sabe mucho más historia que yo, seguramente puede hablar de los referentes. Yo creo que los marcos contextuales son fundamentales. Claro, obviamente yo creo que actualmente vivimos en una vuelta a lo religioso. Vamos, yo y casi toda la gente de la Escuela de la Sociología de la Religión. O sea, que estamos haciendo un regreso a lo religioso. Las teorías de la secularización están totalmente denostadas. Berger, Luhmann, Díaz Salazar, Salvador Ginés, o sea, toda esta gente que son gigantes de la sociología de la religión, se han desdicho de la secularización. Entonces, la Semana Santa no es ajena a nada de eso. Yo creo que hay mucha gente que está buscando en la Semana Santa lo religioso. Ahora, y entronco con la primera intervención de Andrés, ¿no? ¿Eso religioso es Dios y la Virgen en el sentido católico? ¿O eso religioso es religioso en otro plano, en otra dimensión? Es decir, es algo intocable desde otro punto de vista. Y eso ya entonces es otro debate. Si vamos a hablar de que la Semana Santa es una fiesta religiosa católica, dentro de ese parámetro, claro, hay un montón de excesos. Distinto es que a lo mejor yo particularmente piense que no es exclusivamente católica. Que sí es una fiesta religiosa, pero no exclusivamente católica. Jesús. A ver, es que hay una cosa que yo siempre la digo, y es la siguiente. El que aprueba las reglas es el arzobispo. Las hermandades quieren estar en una iglesia, quieren sacar a Cristo y a la Virgen, y después nos damos golpes de pecho hablando de yo evangelizo. Sí. Por lo tanto, tú eres católico. Sí. Ese es el punto de partida. Es más... Al menos teórico o hipotético. No. Teórico, hipotético, no. Tú no sacas al Augusto de Primaporta, ni sacas a Buda, porque tú, mira, has dicho antes una cosa... Sacas al Pilato de San Benito. Que, bueno, que es más importante. Decía Núñez de Herrera, es más importante. Pero va con Cristo. Mira, ha dicho una cosa, ha dicho antes que una procesión podría salir sin imágenes. No. El año que nosotros en Veracruz sacamos al Lignum Crucis nada más, a nosotros nos llovieron palos por todos lados. Javier Rubio dijo que estabais regresando a los orígenes de la Semana Santa. Sí, pero a nosotros nos llovieron palos por todos lados. Es un tema muy interesante porque es una regresión... Claro, es una regresión brutal, Sí. O sea, esta semana ha habido, por ejemplo, la Hermandad de la O ha organizado su maravillosa, y los felicito, procesión de impedidos. La Hermandad de la Amargura también ha hecho su corpus. San Isidoro lo saca, que es espectacular. Y ahí lo que sale es el cuerpo de Cristo. Ahí sale la verdad y la realidad. Y sin embargo, desde ciertos medios, que se suponen cofrades, te están diciendo que sobran corpus en Sevilla, que nada más que tiene que haber un corpus. Después, y las glorias, sufrimos la gloriofobia, que eso es otra cosa. Que eso es otra cosa bastante grande. Por lo tanto, que puede haber, o sea, que las procesiones funcionan sin imágenes, visto lo visto, no.
porque la gente quiere ver una imagen en la calle. Es más, tú date cuenta de una cosa, el culto sacramental al Santísimo Sacramento necesita un ejercicio de abstracción y un ejercicio además de profundización y de conocimiento, que por cierto, eso no lo tienen que hacer las hermandades, eso lo tienen que hacer los párrocos en las parroquias, en sus homilías, que también esa es su función, que siempre nos cargan a nosotros con la de la evangelización, que tenemos que hacerlo, pero también los formadores tendrán que formar. A ver, por cierto, durante estas semanas, ¿no?, que se ha suscitado este debate en la opinión pública, yo he leído muchos comentarios donde se igualaba la Semana Santa actual a la de los años 70 y 80 que estamos viendo en pantalla. No tiene nada que ver. Y se justificaban ciertos excesos que suceden ahora y que también sucedían en aquella época. Acabo de escuchar que Jesús Roma nos ha dicho no tiene nada que ver. No. Cambio el rumbo del debate. ¿Por qué, compañeros? Yo también creo que no tiene nada que ver, porque la sociedad no es la misma. Exacto. Cambia la sociedad, cambia el contexto, cambia todo. A ver, pero... Y estamos viendo imágenes. Pero vamos a ver, si es que aquí el problema de este año, cuando hemos hablado de exceso, no es por una cuestión de gusto, no es por una cuestión de modo de celebración, es porque se Por cierto, mira las plumas, Andrés. Es que esas son las plumas lógicas, no lo que sale ahora. Pero vuelvo a lo mismo con las plumas. No se trata de una cuestión de gusto, se trata de un dato objetivo. Si tú llevas las plumas en tu sitio, se ve a todo el mundo. Si las plumas forman una pantalla, esta corta con el de atrás, no se ve al de atrás. Es decir, esos son datos objetivos. Ahora, que las queremos poner hasta los pies, las ponemos hasta los pies. No estamos hablando de eso. Aquí no estamos diciendo cómo tienen que ir. Lo que estamos es señalando problemas visuales, en la visión en este caso de los armados o de los pasos que llevan plumas. Entonces, que la gente se moleste porque hablemos de datos objetivos, eso sí que me parece fuera de lugar, ¿eh? Bueno. Opinar, por supuesto, y discutir es sano. Claro, siempre, pero por eso yo hablaba antes de la escala del referente. Si tú cortas la escala del referente, bueno, pero yo también pienso que algunas opiniones han sido muy, han estado muy fuera de lugar. Pero tú estabas diciendo justo esto. Oye, es que mira, mi referente es que la pluma impide la visión. Bueno, pues ya está. Obviamente, es un dato objetivo. Se explica, eso es muy objetivo. Claro. El tema, tú decías, a mí el tema del gusto me parece muy interesante. De hecho, hay toda una tradición de la sociología sobre el gusto. Pero a mí hay algo que me llama esto la atención. Yo sí pienso que es que hay una cuestión sobre el gusto, pero no el gusto entendido como algo de me gusta o no me gusta, sino de lo normativo y lo no normativo, lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y yo creo que esa Semana Santa que estábamos viendo ahora mismo ahí era más transgresora. ¿Más cómo? Perdón. Transgresora en la medida en la que tenía capacidad de rebatir mucho más a lo que hablaba antes Jesús, que era la norma, y la norma era el arzobispo. A mí una cosa que me ha llamado la atención es que yo creo que la fuente de la norma ahora se ha desplazado. Ya no es completamente la Iglesia la fuente de la norma, sino que la fuente de la norma son otras personas o instituciones que tienen autoridad o legitimidad para orientar en cuál es la forma correcta o adecuada de hacer la Semana Santa. Y me gusta mucho esa expresión, hacer la Semana Santa. No es mía original, por supuesto, es de Chávez Nogales, que él hablaba que la Semana Santa la hacen los cofrades, no la hacía ni la Iglesia y tal y cual. Entonces, hacer la Semana Santa. A mí me parece que esa función de decir cuál es la norma, me parece que es importante, porque necesitamos un referente. Y alguien tiene que ser el referente. Giddens habla de los sistemas de expertos. Vosotros sois expertos y desde esta mesa habéis orientado en muchas cosas importantes. Restauraciones de imágenes, composición estética, representación artística. Un montón. Entonces, vosotros sois una voz legitimada, sin ninguna duda. Ahora bien, hay otras personas que van en contra o que pueden poner en cuestión, pueden ser críticos con esa norma de ahora. Y es un debate interesante. Sí, es muy interesante, pero voy a introducir una pregunta y para que conteste. Y se la haces a Joaquín. A lo que tú has dicho, que estoy de acuerdo con un debate interesante que se puede plantear, hay que añadir otra pregunta. ¿Y cómo no verlos de fuera? Claro. Porque yo tengo muchos compañeros historiadores del arte que hablan de friki, que hablan de arte kitsch, que se ríen de los besamanos, que se ríen de los montajes, que dicen que son ridículos. Yo he escuchado el término acreditados catedráticos, el término de no entiendo cómo se emocionan miles de personas con una imagen y una puesta en escena tan ridícula. Ojo, a mí me parecía sublime lo que estaba criticando, cuidado.
pero es que fuera, y hay muchos más no cofrades y muchos más no espectadores que espectadores, que lo ven de una tercera manera. Andrés, eso también hay que tenerlo en cuenta. Acuérdate que en el 18 los ilustrados quitan de en medio el retablo del Salvador, del Sagrario. Pero, por ejemplo, acuérdate que hay mucho ilustrado que se carga muchas cosas, porque volvemos a lo mismo. Para ciertas altas mentalidades y para cierta élite, lo popular cae en lo ridículo. Y tampoco puede ser eso. Tampoco puede ser eso, que como yo evidentemente. digo, que después de la ilustración Pero viene mira, el romanticismo. por ejemplo, estamos viendo ahora a la Esperanza de Triana en estas imágenes. Sabemos todo lo que sucedió en la calle Pureza con la pétala y esas expresiones de fervor popular. Y muchas personas querían justificar lo que había pasado con vídeos del pasado, Pero con si es que no es vídeos lo de mismo. esta década. Por ejemplo, con la entrada de la Virgen de las Mercedes en el tiro de línea, y aquel barrio pues estaba gritándole, vitoreándole y aplaudiendo a la Virgen. ¿Por qué no podemos comparar estas dos Semanas Santas? Entiendo que el contexto es fundamental. ¿Qué contexto había entonces y qué hay ahora? Social, social y sociocultural, podría decir, es totalmente distinto. Pero yo quiero un poquito centrar el tema y retomar lo que habíamos comentado antes. Mira, desde la antropología clásica siempre se ha hablado de la tendencia de la fiesta a la expansión. Siempre se dice que el fenómeno festivo tiende a su expansión, en todos los sentidos. Es una expansión multidimensional, podríamos decir. Cada vez es más larga, cada vez más profunda, cada vez participa más gente, cada vez se aportan más elementos, cada vez... Y esto en la Semana Santa ha sido una piedra de toque perfecta. La Semana Santa se ha ido tendiendo, ya no es una semana, ya casi es una quincena, el número de personas que participan pues se ha multiplicado, pues no sé por qué número se ha multiplicado en los últimos 30, 40 años, no sé por qué número se habrá multiplicado el número de los participantes dentro y fuera de los cortejos. O sea, es un fenómeno que responde a esa tipificación de la fiesta como un fenómeno en crecimiento, y por ahí se puede empezar a entender un poco el tema de la desmesura y por tanto llegar al término de los excesos. Yo ya hace casi 25 años escribí un artículo en un diario de Sevilla, que ya ha llovido en esos 25 años, que le llamé Las 3 Cs, y decía que la amenaza que venía sobre la Semana Santa era el costal, la corneta y la conmemoración. Bien, pues parece que estos 25 años me han dado la razón. Es decir, esa expansión del fenómeno festivo ha ido de la mano del costal, es decir, el fenómeno costaleril, ha ido de la corneta, del fenómeno de las bandas, y ha ido de la conmemoración, es decir, de la expansión a las procesiones extraordinarias, al número de cofradías, al número de pasos, a las salidas extemporáneas, donde hoy día ya la gente no se da cuenta que lo extraordinario se acaba convirtiendo en ordinario. Hoy día la gente hace cosas extraordinarias que ya son ordinarias. Por ejemplo, hablábamos de los cambios. Por ejemplo, estamos viendo ahora San Gonzalo, por poner un ejemplo, y hay propios capataces y costaleros que denuncian que lo extraordinario se ha convertido en algo ordinario. Es decir, efectivamente. Que las propias interpretaciones de la música, llamadas coreografías, se suceden constantemente los cambios y no se va de frente, por poner un ejemplo. Efectivamente. Eso no pasaba en los años 70. En los años 70 los pasos hacían sus cosas en determinados sitios. Llegaban a su barrio, la campana era uno de los sitios, pero ya está. Lo que sí me gustaría, Andrés Luque Teruel, es que contextualizásemos lo que pasaba en la década de los 70 y de los 80 en referencia a la interpretación de la música debajo de los pasos, porque actualmente es cierto que muchos cofrades intentan comparar los cambios que se hacen en la actualidad o el tipo de movimientos que sucede actualmente con lo que pasaba en el siglo XX para intentar justificar los excesos. Es algo que pasa, es decir, a día de hoy escuchamos y leemos muchos comentarios donde justifican los cambios y movimientos que a día de hoy se llevan a cabo, porque en el pasado lo hacían además de forma mucho más frecuente, o parece que eso es lo que sucedía. Pero lo cierto es que hay diferencias, que nos encontramos con otro contexto social, económico, político y sobre todo también costaleril, con costaleros que eran profesionales, que ya no lo son, y atención también con vecinos que le daban donativos a estos propios costaleros para que los pasos se lucieran en determinados puntos, ¿no? La Semana Santa yo lo pude vivir, creo que Joaquín también. Los demás sois muy jóvenes, los tres. Conocimos la Semana Santa de los costaleros profesionales. Aquello había llegado a un nivel realmente preocupante, porque había pasos que se arrastraban, había pasos... A ver, voy incluso a dar una opinión personal. Cuando en la Macarena, el último año del penitente, se lo llevan con un infarto, es que tiene un infarto al hospital. Yo era un niño, pero yo ya estaba allí, y recuerdo que yo estaba en el Paso Cristo. Recuerdo que Manolo Santiago
cuando le dijeron que le había dado el infarto al penitente, levanta los fardones y nombra 4 o 5 costaleros y se los lleva al Paso Virgen. Lo que quiere decir que no le ha dado ningún infarto al penitente, que es que el Paso Virgen va falto de gente, el capataz se ha quitado de en medio para no reconocer el fracaso y el segundo es quien salva la situación. Bueno, esto lo sabemos muchas cofradías, incluso pasos que se quedan dentro. La propia Soledad San Buenaventura no iba a poder salir. Entonces, estábamos en un momento crítico. ¿Pero por qué andaban los pasos entonces, Andrés, precisamente por lo que tú dices? Andaban porque iban justitos. Porque iban muy justitos. Hoy día, ¿por qué un paso se tira un cuarto de hora para una revira? Porque hay una hermandad de 6 horas de recorrido, lleva 3 cuadrillas de gente joven, entrenada en gimnasio, donde sobra la fuerza. No hay relevo, cambian las cuadrillas enteras, entonces ha cambiado todo. No se anda ahora, Claro, pero fijar un detalle, en aquella época de los profesionales, era alguien pudiente alrededor de la cofradía que daba una propina para que delante del barcón de yo no sé quién, pues el paso hiciera ciertas cosas. Aquello era, digámoslo así entre comillas, era muy sevillano. Nadie ha criticado eso, solo le gustaba a la gente. Íbamos, bueno, yo era un niño, pero me llevaban a verlo. O sea, es que eso era sevillano, completamente sevillano. ¿Qué sucede? Que entran las cuadrillas de hermanos, entran con una fuerza, hacen un gran trabajo, además en cofradías muy distintas, aparecen nuevos modos, todo esto va a más y a mejor, indudablemente. Yo creo que eso no lo puede dudar nadie, ¿no? Bueno, yo no estoy hablando de estética, lo justo, estamos hablando de esa fuerza, de ese tal y de ese tal. Y todo eso ha ido creciendo, se pasan de tener cuadrillas fuertes con buenos relevos, los profesionales muchas veces no llevaban relevo, a cuadrillas dobladas. Y después a triplicadas. Es decir, va cambiando todo, Curro. Luego, lo que allí se hacía como un esfuerzo por un dinerito extra para tener un momento sentimental en un barrio, ahora se va a ir convirtiendo en norma. Y de norma va a pasar a... Iba a decir, pero es que no quiero que se enfade nadie, iba a decir a obsesión, en el sentido bueno del término, no en el peyorativo. Obsesión en el sentido de decir, salgo para esto, para hacer esto. Y eso, que tampoco lo critico, sí ha generado un público que sí critico, puesto que ese público no está respetando la celebración, que es el público que abuchea. Cuidado, no el público que va a ver la cofradía y a disfrutar con eso, no el público que tiene un sentimiento hacia eso. No, el público que abuchea no cabe en interpretación, eso está de más, porque no está respetando una celebración. Jesús Romano. Mira, hay una cosa que tenemos que también tener en cuenta cuando hablamos de... Hemos visto escenas anteriores, estas bullas en la Macarena, Gitano, la Esperanza de Triana, esto y lo otro. Y si incluso si te vas a la primera película sonora, lo que más llama la atención es ese pedazo de bulla así cangrejeando delante de la Macarena, que eso ha existido siempre. Pero la sociedad era muy diferente a la de ahora. Y es más, hay una cosa en la que siempre digo. El centro de Sevilla antes estaba lleno de sevillanos, porque Sevilla era eso. Y entonces, por ejemplo, las cofradías cuando llegaban a sus barrios tendían precisamente mucho más al lucimiento porque estaban con sus gentes. Y cuando salían las famosas señoras dando vivas o los famosos señores haciendo pues gala y gallardía de ellos mismos, este tipo de cosas, eso era posible porque había barrios que lo hacían posible, porque el elemento popular estaba ahí. Hoy eso no existe ya. Los macarenos ya no vivimos en la Macarena ni en la calle Feria, ¿o no, Andrés? Jesús, yo creo que hay que distinguir a los macarenos de los hermanos de la Macarena. Exactamente. Porque el macareno es el que vivía en un barrio singular, que ya no existe. Que ya no existe. Ese barrio singular estaba lleno de huertas, era un ambiente semirural. Exacto. Por ejemplo, por citar un dato, no había ninguna casa con patio y columna, sino con corredor, salón y corral. Era otro modo de vida. Era otra eso cosa. Ya no existe. Claro, por lo tanto, el macareno histórico, es decir, el que se ha criado y que pertenece a familias que durante muchas generaciones viven en ese barrio singular, se ha extinguido. No existe. Joaquín. Eso es extensivo también a otras muchas. Sí, eso es extensivo a más, a San Bernardo, a muchas. Claro. Bueno, y la propia Triana. Por supuesto. Y San Juan de la Parma, que no tiene barrio, y San Pedro, que no tiene barrio. Quería escuchar a Joaquín un poquito con lo que estábamos... Yo también quería, recogiendo justo donde tú lo habías dejado, Andrés, cuando dice que la gente pita, la gente silba y tal.
la gente no es un semoviente per se, es decir, eso no es una entidad autónoma, eso también es reflejo de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir con esto? Que si al personal, que por cierto también ha habido una evolución muy curiosa, porque aquí antiguamente aficionados eran dos, los que iban a los toros y los que iban al fútbol. En los años 90 se empezó a poner de moda que yo soy muy aficionado a la Semana Santa, y empezó la afición a la Semana Santa, y de ahí hemos pasado al friki, ¿no? Ha sido un fenómeno cada vez más, pero en fin, ese aficionado, por decirlo de alguna forma, siguiendo esta terminología que va siguiendo la Semana Santa, se ha venido de alguna forma enculturando, es decir, criándose culturalmente lo que se le ha ido ofreciendo. Sí. A mí no me sorprende que se le pita un paso porque no toque música. Si las propias hermandades le han enseñado al respetable que aquí lo importante son 150 personas tocando una marcha, mientras un paso se tira un cuarto de hora cogiendo una esquina interminable, la gente eso es lo que aprende y eso por tanto es lo que demanda. El día que eso no se le dé, la gente lo exige, solo que lo exige o se van, de una forma, ¿no? o se van. Es el problema. O se van. Ese es un problema. O no están directamente. No están. Claro. Entonces, claro, el problema es que la gente lo hace, pero la gente lo hace porque se le ha educado en eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí cada una de las patas de la Semana Santa, o que aportan su grano a la Semana Santa, tienen su parte de responsabilidad en todo lo que está pasando. Y las hermandades tienen una responsabilidad. ¿Y qué está pasando? No, digo, en todo esto que estamos criticando, esto que estamos criticando, las hermandades tienen una parte importante de responsabilidad en todo lo que está pasando. Pues mira, Curro, yo te voy a decir lo que está pasando, que no ha pasado tampoco nunca. ¿Cuántas cofradías de víspera hay? Y contando las 3 nuevas que han entrado en Semana Santa, hay 16, 18, no las he contado, más o menos. Solo una lleva un Cristo crucificado. Solo 3 llevan imágenes de escultores profesionales. Solo 5 de 18 no hacen coreografía. Es decir, se ha creado una nueva Semana Santa paralela que no es la clásica de Sevilla, no es la que... Recordemos que si hemos dicho que hay 12 cofradías que hacen las coreografías, también hay 48 que no la hacen. Pues bien, esas 48 que son amplia mayoría en Semana Santa, si nos vamos a las vísperas, se ha revertido la situación. Es otra Semana Santa. Entonces entiendo también que Eso tú es un problema, consideras claro. que la interpretación de la música de forma sincronizada es una coreografía, ¿no? Así lo afirma. A ver, eso no lo afirmo yo, eso lo afirma el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La procesión. Eso es indiscutible, yo es un dato objetivo. Ese debate, con mi respeto, creo que hay que cerrarlo y entender. Antes ha usado, Andrés, una palabra que yo la suelo utilizar mucho. La Semana Santa, cualquier procesión es una performance. Y yo creo que es la mejor definición que hay. Es decir, es una escenificación, utilizando el término en español, es una escenificación que tiene actores. Y muchos modelos. O sea, y hay un trabajo buenísimo de José Carlos Mancha Castro, antropólogo en Huelva, que abunda mucho sobre la Semana Santa como drama social, o a mí me gusta llamarlo ópera sacra. Y hasta ahí es lo mismo, es decir, una puesta en escena gigante donde está la música, donde están las imágenes, donde están los principales, los secundarios, etc. Siguiendo con lo que estabais comentando vosotros, yo creo que en la Semana Santa actual, la que nos ha tocado vivir, tenemos que leerla con otras gafas, que no sabemos ahora mismo cuáles son. O sea, que yo no las tengo y no sé quién las tendrá o cuándo llegarán. Es decir, tenemos que verla con otra perspectiva, porque han salido cosas, hemos ido apuntando cosas. Por ejemplo... ¿Qué has apuntado, por ejemplo? Mira, yo tenía que apuntar la afición a la Semana Santa. Ese término se acuñó en los 90 y fue el que hacía... Aquí hay un trabajo de fondo que los antropólogos han hecho, que se han pateado cofradías, o sea, pueblos, para ir a ver algo, como han comentado ellos antes, que en muchos ambientes académicos estaba denostado. Yo muchas veces a lo mejor, o sea, la academia funciona superando un conocimiento sobre otro, pero aquí hay que reconocerle a Isidoro Moreno y a Salvador Rodríguez Becerra, a Castón, a Briones, un trabajo ingente de meterse a analizar un fenómeno social que nadie quería mirar. En la historia del arte pasaba igual, que yo, los grandes historiadores de Madrid, que yo me voy a poner a analizar pasos, pero esos son muebles, ¿verdad lo que estoy diciendo? O sea, con lo cual, bueno, además nos criticaban que los estudiáramos. Claro, efectivamente, era como un análisis de segunda. Que bueno, a mí me han llegado a decir, ay, es que yo soy muy academicista y en los congresos internacionales
Los pasos no nos Eso es importa. Semana Santa, no nos interesa. Claro. No Eso debe me lo han venir al dicho. O sea, Congreso. es un éxito que en la televisión local, pero también en la nacional, cada vez interese más la Semana Santa. Y en las redes sociales. Desde Dani. distintos YouTube, enfoques. A mí- Twitch, claro, TikTok. eso a mí me se ha parece creado un claro. subtema en la A mí en me el parece propio algoritmo. un éxito. Entonces, pero Joaquín hablaba, decía, y por esto lo traía yo a colación, de la afición. Ese fue un término que se acuñó en los 90 a cuenta del boom de la Semana Santa. Claro, esa afición ya no es afición, es que ahora ha cristalizado en otros fenómenos. ¿Por qué? Porque la afición surgió cuando se abrió la posibilidad de participar de diferentes roles. Es que hasta antes de los 90 una persona tenía un rol posible, nazareno. Porque los demás o eran pagados o era gente que estaba de paso. El acólito estaba de paso, el costalero estaba pagado, el de la banda era probablemente una banda institucional, de un cuerpo militar o algo así. Ahora hay muchas posibilidades de participar. Mira, cuando vi... Pero lo que se critica es que se priorice más lo secundario que lo primario, ¿no? Que lo Pero principal. vuelvo a mi intervención anterior. Claro, es que la gente ha elevado, le ha dado una determinada categoría a su forma de participar. Claro, es que el nazareno, esto fue un debate, me acuerdo perfectamente, cuando la revista Nazarenos, un debate interesante que surgió fue que el nombre era porque recuperábamos en cierto modo, a pesar de que la revista ha abundado en temas varios pintos, queríamos poner en el centro una cosa, oiga, que el verdadero protagonista de la Semana Santa es el nazareno. ¿Y no es Cristo y la Virgen? Para nada. O sea, desde mi Hombre, punto de vista, según no. tú. Las procesiones las hace la gente. Las imágenes, es decir, la Pero ¿y gente, qué seríamos las imágenes sin acompañan Jesucristo a las y sin la personas. Virgen? Pero los pasos se pueden mover solos. Pero entonces hacemos una cabalgata. Mira, no hacemos una cabalgata. El sentido, Cristo y la Virgen dotan el centro de la procesión desde el punto de vista cristológico y teológico. Y están allí en el centro. Pero las procesiones las hacen la gente. Están documentadas históricamente procesiones sin imágenes. O sea, eso no... Entonces, ¿por qué no le damos el culto al nazareno? Porque no es el elemento de culto. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El objeto de culto es una cosa y la procesión es otra. Eso es, el objeto de culto es una cosa Y la efectivamente. procesión es otra, son Claro, dos cosas distinto distintas. es que la gente ha elevado a categoría sagrada su protagonismo, es decir, el rol que desempeña. Ahí está el problema. Y eso es distinto. Ahí está el problema. Eso es otra cuestión. Claro. Por eso la Ahí yo es antes donde de está la el problema, claro, sacralización claro. de la Semana Santa. Hace poco estaba con Manuel Delgado, que es otro de los gigantes de la antropología de la religión en Barcelona, y dice, estábamos en un congreso que se llamaba Heterodoxias místicas y religiosas, o sea, que el nombre del congreso tenía tarea, y dice Manuel Delgado, yo creo que debemos volver a analizar la Semana Santa, pero con ojos secularizados. Porque lo que él observaba era que se estaba analizando la Semana Santa con ojos religiosos, sacralizados. Cuando apareció, voy a poner en el medio un asunto polémico. La presidenta de la Petalá. A mí no me sorprendió porque yo ya conocía que había grupos informales de personas, es decir, grupos que tienen una constitución informal o que no están constituidos ni siquiera, que se reúnen bien para consumir cofradías, bien para hacer cosas en las cofradías. Oye, quedamos esta tarde para limpiar plata, oye, tenemos que ir a tal sitio porque tenemos que arreglar los pétalos, tal y cual. Claro, mucha gente se sorprendió y dice, presidenta, a mí no me sorprendió porque en las hermandades de Rocío y en las hermandades romeras está el presidente de la carreta, Pero que es no el que tiene se más encarga una de lectura coordinar, psicológica hay que ir a comprar no sé de qué, yo no sé quiero cuánto. ser, yo soy, perdonadme, yo soy. pero y un perdonadme término una cosa. para un Pero término. entonces aquí haría falta un psicólogo que analizase las motivaciones Ya es el perfil que nos queda aquí. y los incentivos, Curro, claro, pero perdona. Tema de distinto, protagonismo. claro, distinto, pero esos son los incentivos de cada uno. En la Semana Santa sabemos que hay gente de distintos perfiles, gente que les mueve las relaciones sociales, el prestigio, el honor, el estatus, pero eso es muy antiguo, eso viene desde Weber, o sea, que hablaba de los incentivos y de por qué funcionamos socialmente, por qué Jesús es profesor en un colegio y no se dedica, por ejemplo, una profesión muy honrosa en Argentina, a recoger cartones, porque es su vocación, porque le mueve estar con los chavales, porque le mueve el conocimiento, y a otra persona, como conocí yo allí en Argentina, recoger cartones es el leitmotiv de su vida. Pues en la Semana Santa tenemos el que le mueve tocar la corneta y el que le mueve sacar un cirio, porque ¿qué sentido tiene que una persona salga en La Paz, en el tiro línea, en el Cerro y en la C? Y eso sí está en caso, ¿eh? Claro que sí. Mucho, Andrés Luque, mucho. Andrés mucho. Luque, el Auténticas protagonismo, pulsiones, auténticas Andrés pulsiones. Luque Teruel, el protagonismo de los secundarios y los secundarios. Cuéntame. Pues mira, yo voy a remitir a un momento histórico, ya que estamos remitiendo y estamos buscando cómo focalizar. Un gran historiador medieval, José Sánchez Herrero,
al que conocéis todos, ¿verdad? Sí, hombre, José me dio Sánchez clase. Herrero, Por favor. excelente profesor y gran persona, publicó un caso que probablemente sea el más radical de los excesos que podamos escuchar en Sevilla. ¿Cuál fue ese caso? Pues mire, en el siglo XIX, en un momento además de debilidad de las cofradías, en un momento en que salen pocas y no todos los años, resulta que las clases más populares, estamos hablando que había hermanos de sangre y hermanos de luz, el hermano de sangre era el penitente, el de luz el que llevaba al cirio, pues el hermano de sangre se hacía muchísimo daño, se flagelaba muy fuerte, ponían puntas cortantes en los flagelos para abrirse la espalda, se ensogaban y se apretaban demasiado y se saltaban. Bueno, era tremendo. El problema no era ese. El problema, él lo documenta muy bien en su libro, el problema es que las clases pudientes no querían ser menos, pero no estaban dispuestas. Claro. Entonces se ponían farsas pieles, sí, señor, y se ponían tintas debajo y se iban dando con los látigos hasta que se rompían las farsas pieles y aparentaban que sangraban. Y bueno, aquello en que acabó en un decreto de un arzobispo y se acabó el hermano de sangre. Es decir, hay que reformar porque el exceso ha sido más que evidente, hemos falseado la fiesta. Ojo, yo con esto no digo que ahora se esté falseando nada, ni mucho menos. Lo que sí digo es que hubo que tomar una solución porque aquello iba por una deriva que no gustaba. Aquí hay, o que no parece, perdón, quitemos el término gustaba, que no parecía procedente en aquel momento. ¿Es procedente lo que está pasando ahora? Pues miren ustedes, algunas cosas son lógicas y evolucionarán solas. Ahora bien, hay otras que yo estimo que no son procedentes. Por ejemplo, y ahora voy a hablar personalmente, a mí me molesta mucho estar viendo al Señor de Pasión, estar viendo al Cristo de Burgos, estar viendo al Cristo del Calvario y estar escuchando dos bandas a la vez. Me parece que es una falta de respeto a la cofradía que va. Y eso es por un exceso de músicos, que es un exceso claro y un referente. Las bandas tenían 32 músicos hace 30 años, ahora tienen 200. Y así todo. Podemos ir, así todo quiero ir analizando para ver los referentes y en qué nos estamos equivocándonos. Por supuesto, si molestamos a un tercero, si una procesión por hacer sus cosas molesta a una que va en silencio, y te puedo asegurar que al espectador que va con recogimiento a ver una cosa cofradía esa le molesta. A mí me molesta. Al propio espectador que va a ver esa misma cofradía, claro, y lo separa de lo que está viendo, lo que busca, a mí, que es el recogimiento del ingreso, ¿no? A mí, y lo digo abiertamente, yo he hecho estos comentarios sin dudarlo, porque hubo una declaración que me molestó muchísimo en televisión, que me pareció una falta de respeto enorme y me pareció un insulto a nuestra inteligencia. Que fue cuando un director de una banda salió en la tele diciendo: no comprendo que en Sevilla salgan estos 3 pasos, y los nombró, yo no los voy a nombrar, los nombró 3 pasos de Virgen que van, según él, sin música, que es como si le hubiesen dado a un botón y hubiesen dejado media procesión dentro. Pues resulta que 2 de esos pasos llevan música. Uno lleva una coral polifónica estupenda, otro lleva un trío de madera por delante, claro, maravilloso, y uno se va sin música. Pero esa falta de respeto del músico de banda a los otros músicos clásicos, con una formación, con una preparación, me pareció inadmisible. Entonces, si ya eso no lo callamos, pues mira, es que ya entonces nos quitan la Semana Santa que nos gusta. Y somos muchos los que preferimos una cofradía recogida. Y no lo digo desde un punto de vista religioso, que conste, porque yo soy de los que está de acuerdo con que lo has puesto, Dani, con que la Semana Santa no es exclusiva sacra. Semana Santa tiene muchos más componentes, todos participan y todos son importantes. Ahora bien, que se respete también unos modos que son 5 veces centenarios. La música, si cogemos los archivos, tú eres experto en archivos, los pasos sevillanos han llevado música hasta finales del 19, salvo corales o algún dúo o trío por delante del paso, nunca bandas. Entonces, esos modos clásicos, esos modos que han pervivido 5 siglos, que se mantienen en muchas cofradías, ¿nos lo vamos a cargar porque hay una moda nueva? Andrés Luque, no. Muchísimas gracias. A ti, Curro. Nos vemos la semana que viene. Y a mis compañeros, porque ha sido un placer este debate. Joaquín Rodríguez Mateo, muchísimas gracias. Pero simplemente una pregunta que me gustaría que respondieses de forma muy breve. Hay muchos cofrades que piensan que la Semana Santa en sí es un exceso en su representación artística como barroca que es. Y sí es verdad que argumentan, ¿no?, ese exceso en la representación artística para justificar el resto. ¿Qué le dirías? Bueno, el barroquismo es algo consustancial a la Semana Santa porque es donde encuentra su modelo.
el modelo estético, y el modelo estético se consolida durante el barroco. Que el barroco estaba formado de excesos artísticos, bueno, es cuestionable. En cualquier caso, efectivamente, ese modelo barroco, incluso con toda esa espectacularidad que conlleva el barroco, el que ha sido el modelo estético que hemos venido arrastrando hasta ahora. Solamente diría una cosa: en el barroco no había elementos caprichosos. Por muy complicado, por muy abigarradas que fueran las representaciones barrocas, ahí no había nada caprichoso, ahí todo tenía un sentido, porque precisamente si en algo era rico el barroco, era en simbolismo. Hoy día se juegan con los símbolos como el que juega con cartas. Y le voy a poner esto, y le voy a poner lo otro, y le pongo aquí un ángel, y le pongo aquí una cara, y le pongo aquí un farol, y le pongo... Entonces se utilizan elementos estéticos que encajarían en el barroco, pero perdidos por completo su simbolismo y su significado, con lo cual lo que nos lleva es a arrastrar un modelo estético fuera de contexto, fuera de madre, desorbitado y efectivamente desmedido. Dicho queda. Joaquín, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos vosotros. pronto. Lo mismo digo, Dani Marín, un placer como siempre. Un placer. Me gustaría terminar porque me ha gustado mucho el comentario de Andrés cuando dice, porque tal persona hizo este comentario. A veces hace falta una chispa para que dos modelos normativos salten por los aires. Y bastó que esa persona dijera eso de esas tres cofradías para que personas como Andrés reivindicaran, bueno, en el otro lado de la norma estamos nosotros. Entonces, yo creo que vivimos un momento más apasionante de la Semana Santa y además nos quedan unos años por delante que va a seguir así. Apuntado queda. Gracias, compañero. Por último, Jesús Romanov, nos tenemos que marchar, no sin antes hablar de Iván Peluquero. Sí, pero también otro día tendríamos que hablar del folclore negro. Totalmente. Que eso del folclore que negro. Este debate da para que una segunda parte. Los excesos por el negro también es una cosa buena. Pues lo haremos también, pero tenemos que hablar de Iván Peluquero. Pero bueno, ¿dónde está Iván Peluquero? Lo mejor para tu pelo, famoso en el mundo entero, solo para caballeros, para tener tu pelo como Tino Casal, para tener tu pelo como... Ay, siempre se me olvida de Jesucristo Superstar, como Camilo VI. Si tú quieres tener tu pelo así, Iván Peluquero. Señoras, no, que yo sé que queréis tener, queridas amigas, vuestro pelo como la reina Sofía, pero no. Oye, por cierto, también nuestros amigos de Dimplan nos hacen un regalito y por ir a su consulta tenemos en este mes un 10% de descuento, gracias al cielo y a nuestros amigos de Dimplan, ¿verdad? Para lucir tu sonrisa como la de Nati Mistral o Concha Velasco, querida amiga. No, Pasión de Lunares, no, Dimplan, que es estupendo. Dimplan, pasión de lunares en tu corbata. Pues que me he equivocado leyendo, estoy como Carmen Sevilla. Totalmente. Dime. Y por último, la romería de la Virgen del Rosario del Cuervo, estos días 25 y 26 de mayo se va a celebrar. Además, como yo digo, es muy bonita y muy interesante. Está justo en el límite, esa ermita está justo en el límite de la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz, una imagen histórica, bellísima, y nos han invitado a ir a compartir esos días con ellos, con que nada, si nos animan, pues habrá que ir. Pues ya lo saben, señoras y señores, nosotros nos despedimos aquí hasta el próximo miércoles con un programa especial sobre las pastoras. Tengan la amabilidad de ser felices. ¡Viva la Semana Santa! Buenas noches.